Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? En esta ocasión, este video abarca los capítulos de Dan 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 desde el 204 hasta el 218. Con el regreso de la turboabuela, que recordamos que se fue cerca del capítulo 163 a más de 30 capítulos y que actualmente ya ha regresado. Creo que es un buen momento para recapitular todo lo que pasó desde ese momento. Por supuesto, en el canal pueden encontrar los videos desde el capítulo número 1 hasta el 263, donde en la línea de tiempo está marcada justo donde termina el anime, si es que acaso quieren continuar toda la historia después del anime. Luego está también el video que cubre desde el capítulo 164 hasta el 203 y este que cubre desde el 204 hasta el 218. Bueno, sin más, empezamos con este video. Recordemos que Gigi había llegado justo al campo de batalla en el cual Enenra había derrotado a la pobre Seiko, quien ya hacía muy lastimada. Ambos terminan cruzando miradas de forma fija, observando en primer plano cómo es que Enenra está sobre Seiko, aún lastimándola, la cual se nota que aún está consciente y está sufriendo. Y es que sin duda Enenra la está torturando. Sin embargo, ante la vista del mal de ojo, este simplemente se ríe, preguntándole qué narices está haciendo. Y es que recordemos que el mal de ojo es un espíritu maligno. Continuando con sus risas, se burla de Seiko, preguntándole cómo es que deja que ese mocoso le haga eso. Dándole mucha risa, se burla de cómo ha terminado y acabado la grandísima Seiko. Sin embargo, Enenra lo interrumpe, reconociéndolo como el mal de ojo. Le dice que también le va a arrebatar sus poderes, pero en ese momento el cuerpo del ninja que Gigi había derrotado es arrojado a Enenra. Y obviamente, como este es humo, termina siendo atravesado. Porque recordemos que los ataques tangibles no le hacen nada a Enenra, el cual fácilmente vuelve a regenerarse a partir del humo. Sin embargo, tras regenerar su cabeza por completo, nota que debajo de sí ya no está Seiko. Y volteando la mirada ligeramente, observa cómo es que el mal de ojo terminó tomando a Seiko en ese breve momento, apartándola de Enenra. Y mientras la recuesta, continúa riéndose, diciendo que es desternillante. No sé a qué se refiere. Se quita su canguro y lo usa para cubrir el cuerpo de Seiko. Todo esto mientras Enenra observa cómo es que el mal de ojo en esta ocasión está dispuesto a pelear contra él. Rápidamente el mal de ojo se lanza hacia Enenra, alistando un golpe, mientras Enenra aún hace su clásica postura de pelea. Obviamente, el golpe del mal de ojo termina atravesando a Enenra, lo cual sorprende al mal de ojo, tomándolo desprevenido. Instante que aprovecha Enenra para plantarle una patada en la cara. Pero no solo termina ahí, continuando con un golpe muy fuerte en el abdomen, aprovechando que está sosteniendo su brazo. Lo toma y con una llave lo planta en el piso hacia el frente. Pero no se queda ahí, sino que continúa con un golpe fuerte, mencionando las palabras Maruboro. Y es que sin duda, ese golpe fue bastante fuerte, pero Enenra no termina ahí, sino que continúa castigando a el mal de ojo con varias patadas, sin dejarle espacio para descansar. Le mete directamente un combo de, creo que son como unos 5 golpes continuos, y en determinado momento cuando logra hacerle un uppercut hacia arriba y elevarlo, en ese momento decide lanzarle una gran cantidad de ataques a modo de bombardeo. Pero lo más resaltante de esto es que todos estos golpes son directamente dirigidos hacia los huevitos del mal de ojo, o sus partes más débiles, por decirlo así, terminando con una enorme patada de explosión que termina mandando volando lejos al mal de ojo. Todo esto mientras Enenra parece que ni siquiera se ha ensuciado, demostrando que sin duda Enenra tiene una capacidad física muy pero muy superior a la del mal de ojo, al menos en el aspecto marcial de sus técnicas. Entonces, ya demostrando que marcialmente es superior al mal de ojo, reconoce que el mal de ojo es bastante fuerte o resistente y que es bastante generoso considerarlo un guerrero. Pero al mal de ojo esto no le interesa para nada, ya que todas sus palabras han terminado molestando mucho el mal de ojo, el cual, a pesar de haber recibido esa enorme cantidad de golpes por parte de Enenra, le pregunta por qué solo está apuntando a sus huevos y si es que acaso quiere participar en una limpiada de hueviles. En ese caso lo va a llamar huevón, y así termina bautizando a Enenra como huevón. Obviamente esto molesta a Enenra, pero el mal de ojo aprovecha para lanzar otro golpe,
que en esta ocasión, al igual que antes, tampoco funciona. Mientras Enenra le dice que es inútil. No importa qué tan potente y fuerte sea él, no puede dañar al uno, así que no puede hacer nada. Me parece bastante irónico que hay personajes que venden humo, pero Enenra es el humo. Bueno, ya solo quiero decir eso, continuando con la historia. Obviamente el mal de ojo se molesta bastante, empezando a hacer un berrinche, mencionando que no es nada justo. Los tíos que hacen trampa como él sin duda son los peores, obviamente intentando dispersar todo el humo de Enenra. Sin embargo, este aprovecha rápidamente para materializarse y plantarle otro golpe bien fuerte al mal de ojo. Y es que Enenra quiere que deje de llamarlo así, y si quiere un nombre, prefiere que lo llamen el Varón Rojo. Además, ya que ha demostrado que es superior marcialmente, quiere que le entregue sus poderes. Al fin y al cabo, ha demostrado que es mucho más fuerte que él. Y en el sitio, el mal de ojo es mucho más débil que Enenra, así que simplemente tiene que admitir su derrota. Pero el mal de ojo empieza a hablar solo, mencionando que realmente es bastante molesto. Dijo que él podía ganar, pero finalmente termina cediendo, mencionando que vale, van a intercambiar. Obviamente Enenra está bastante confundido por las palabras del mal de ojo, a lo cual finalmente el mal de ojo le dice que en ese caso ya de una vez cambien, saliendo una vez más de la posesión Gigi, quien simplemente le dice, bueno, habitualmente Gigi como tal, dice, buenas, soy Gigi, pium pium, bastante clásico, y creo que esto pasa cada vez que aparece Gigi, que tiene una actitud bastante hilarante. Obviamente Enenra no se anda con juegos preguntándole si es que acaso desea morir, ya que en su forma no poseída por el mal de ojo, o sea su forma humana, si recibe un solo ataque de Enenra, él morirá. A lo cual obviamente Gigi menciona que sería mejor no morir, tiene que intentarlo con todas sus fuerzas, empezando a cargar su rayo maligno, ya que él también sabe pelear bastante bien. Y obviamente Enenra está bastante confiado, mencionando que será inútil, ya que ni siquiera el mal de ojo es un rival para él. Pero en ese momento, el rayo maligno termina golpeando de lleno a Enenra, quien está muy sorprendido. Y es que recordemos que Gigi, según Seiko, es completamente un genio. Cerrando con las palabras, ha despertado su talento divino. Y es que sin duda, Gigi es un genio. Y el autor, en este capítulo, bueno, en el que viene, el cual es el 205, no va a parar de recordárnoslo. Siendo el capítulo 205 que continúa, el cual obviamente lleva de título Ataque en Espiral. Enenra es impactado directamente por el ataque de Gigi. Sin embargo, a pesar de haber sido tocado por el ataque, aún no parece que haya recibido mucho daño, o al menos no el suficiente, siendo Gigi quien le dice que ande que tome esa, mientras Enenra está aún sorprendido por haber recibido un golpe directamente. Aún confundido, se pregunta si es que acaso ese golpe realmente le ha dado, mientras Gigi le dice al mal de ojo que le parece a que él es un crack, lanzando otro rayo del mal de ojo, pero en esta ocasión Enenra logra esquivarlo y, utilizando su habilidad de humo, se desplaza rápidamente frente a Gigi, el cual en esta ocasión no tiene tiempo para reaccionar, mientras Enenra lanza un golpe. Y rápidamente, este es recibido por el cuerpo de Gigi, pero en ese momento rápidamente había cambiado de lugar con el mal de ojo, fortaleciendo su físico. Este rápidamente le sonríe de forma burlesca a Enenra, dándole una patada. Sin embargo, en su estado de humo, Enenra fácilmente puede esquivar este ataque y se desplaza justo detrás y por debajo del mal de ojo, plantándole una enorme patada, que en esta ocasión vuelve a mandarla a volar, haciéndolo retroceder. Entonces, cuando parecía que el mal de ojo iba a lanzar un puñete bastante simple, en ese momento, vuelve a cambiar con Gigi, quien estaba listo para lanzar otro rayo maligno. En esta ocasión volviendo a impactar contra Enenra, quien sí ha recibido bastante daño, y obviamente Enenra en medio del humo vuelve a reformarse, preguntando qué demonios significa esto, cómo es que Gigi es capaz de atacarlo, mientras el propio Gigi continúa burlándose de Enenra, revelando finalmente cómo es que él puede atacar a Enenra. Y es que todo eso es gracias a Seiko, ya que ella es su maestra y ha adquirido el poder de la espiral, resultando que es mucho más complejo que simplemente amplificarlo a manera de espiral, recordando una vez más el pasado en un flashback, donde Seiko le estaba explicando qué es la espitrónica. Y es que según algunos estudios químicos recientes, el mundo está formado a partir del movimiento espiral. Las proteínas del cuerpo se componen de 20 tipos de aminoácidos, y de esos aminoácidos los L giran a la izquierda, mientras que los azúcares y los genes giran hacia la derecha. Sus propiedades son diferentes dependiendo de la dirección en la que roten. Simplificando, la rotación hacia la izquierda afloja la fuerza y libera la energía, mientras que la rotación hacia la derecha aprieta el flujo de energía. Agregando finalmente que los ataques giratorios hacia la izquierda son efectivos contra enemigos tangibles, pero los espirales
especiales hacia la derecha funcionan contra los enemigos intangibles, ya que estos son cuerpos de energía espectral, es decir, son cuerpos L, porque tienen poca energía, y deben ser atacados en sentido contrario a las agujas del reloj. Obviamente Gigi está procesando la información que Seiko le acaba de dar, agregando que ya tuvo suficiente con haber aprendido el ataque de Palma, y ni siquiera se había puesto a pensar en la dirección en cual lanzaba el espiral, pero Seiko le dice que ahí lo tiene. Basta con que lo tenga presente, ya que algún día le será útil. ¿Y quién iba a imaginar que ese día iba a ser bastante pronto? Pero demostrando una vez más Gigi que es un genio. Este se había percatado, sintiendo el flujo del poder del Enenra, que su energía se estaba filtrando, por lo cual ahora mismo está en un cuerpo L y es débil a las rotaciones hacia la derecha. Obviamente Enenra, al ser solo un espíritu maligno, no entiende qué es lo que está mencionando Gigi, solo sabe que está consiguiendo atacarlo. Vuelve a atacar, rápidamente utilizando su habilidad de humo para desplazarse frente a Gigi, lanzando una patada, forzando el regreso del mal de ojo para fortalecer el cuerpo. Y mientras este había retrocedido, Enenra se posiciona, mencionando que no se haga ilusiones, ya que jamás va a poder vencerlo, ya que se ha dado cuenta de que para resistir sus golpes necesita intercambiar con el mal de ojo. Y al parecer cuando está convertido en el mal de ojo, aumenta su poder espiritual y sus capacidades defensivas. Pero, mientras se encuentra como el mal de ojo, es incapaz de utilizar el rayo maligno, por lo cual una vez más se desplaza utilizando su habilidad de humo frente a Gigi, lanzándole un golpe directo en el abdomen, el cual Gigi no puede bloquear, pero no para ahí, sino que le lanza uno en la quijada, volviendo a lanzar una enorme cantidad de bombardeo de golpes al mal de ojo, retándole a que intente cambiar, ya que sin su rayo maldito no puede atacarlo, pero en su estado corpóreo, si recibe un solo golpe suyo morirá. Tiene que admitir su derrota, ya que jamás va a poder vencerlo ni una sola vez, porque él es débil en comparación a él. Sin embargo, cuando estaba dándole una patada en la cara, en ese momento, este aprovechó para colocar sus dos palmas en el cuerpo de Enenra, confundiendo al último, pero en ese momento, termina recibiendo una patada del mal de ojo, lo cual es bastante extraño, porque solo el rayo maligno debería funcionar. Y obviamente, tras haber sido alejado por la patada del mal de ojo, Enenra aún está muy confundido, porque en esta ocasión ha recibido un golpe físico, no el rayo del mal de ojo, y este les dice que si es que acaso quiere que le explique cómo lo va a vencer, revelándonos la nueva transformación de Gigi, el cual está pseudo transformado en el mal de ojo, mencionando que pues lo hará siendo un genio. Tanto Gigi como el mal de ojo no paran de evolucionar. Este se pone a explicar de qué trata su nueva forma, con la cual es capaz de utilizar el poder del ojo maligno, o sea del mal de ojo, y también es capaz de utilizar el rayo maldito, aunque está ligeramente debilitado, pero aún así, esta es una enorme ventaja para Gigi. Pero Enenra no puede creerlo, pensando que es imposible que un humano y un yokai hayan terminado fusionados. Gigi aclara que esta transformación no es una fusión como tal, ya que no son capaces de hacer algo tan impresionante, sino que es como si ambos estuvieran intercambiando constantemente a máxima velocidad, o sea que es algo así como, bueno, intercambiar a máxima velocidad como tal, aunque Enenra no parece entenderlo al principio. ¿Saben? Llamaría a esta transformación el Gigi maligno, porque es bastante confuso, porque los dos están hablando al mismo tiempo más o menos. Gigi maligno le explica que es como cuando una bombilla centella súper rápido y parece que siempre está brillando, revelando el origen de esa técnica. Y es que resulta que Gigi y el ojo maligno son como hermanos, ya que la desarrollaron específicamente para poder jugar los dos al mismo tiempo Momotaro Dentetsu, en donde vemos cómo es que el mal de ojo ha terminado endeudando a Gigi en el juego. Pero volviendo una vez más al combate, Gigi menciona que con esta transformación híbrida ahora va a poder vencerlo, pero Enenra aún se encuentra muy confiado, mencionando que por mucho que intercambien, siguen teniendo la misma esencia, disolviéndose completamente en el humo. Obviamente Gigi está atento a ver dónde se va a volver a materializar. Sin embargo, el humo termina entrando dentro de su cuerpo por medio de su nariz, a lo cual este se percata recién y termina cayendo al piso. Y es que se percata de que Enenra ha terminado entrando dentro de su cuerpo, explicando este mismo que él es el humo, el cual si se respira puede entrar en los pulmones. O sea que directamente está atacando dentro del cuerpo del mal de ojo. Pero este no se va a rendir tan fácilmente, empezando a lanzar un rayo maldito. Sin embargo, este se disuelve en el propio humo y en el aire, siendo que ha terminado sin ningún tipo de efecto, volviendo a caer una vez más de rodillas. Empieza a tosear, a lo cual Enenra continúa explicando que el hecho de que él sea humo no significa que esté compuesto del humo, solo lo utiliza como un medio, agregando que al entrar dentro de ellos parece que también ha conseguido debilitar el poder del rayo maligno, y para ser capaz
capaz de disipar todo el humo que se encuentra alrededor, necesitaría utilizar completamente el poder del rayo maligno, lo cual significa que tendría que volver a su forma humana. Pero él no piensa permitirles esa ventaja, ya que de esa forma, una vez él vuelva a su forma humana completamente, los hará explotar. Y es que sin duda parece que Gigi está acorralado. Sin embargo, él mismo recuerda cómo es que Nenra estaba pisoteando a Seiko antes. Y parece que termina recordando algo importante que la misma le había dicho, y es que se tranquilice, ya que puede hacerlo. Esas eran palabras que le había dicho en el avión antes, y de esa misma forma termina lanzándose a sí mismo un rayo maligno, expulsando completamente a Nenra de su interior. Y es que si logra controlar su ki, podría incluso determinar cuál podría ser su objetivo, no importa cuántos obstáculos tenga delante. Recordemos que aprendió esta técnica para poder literalmente lanzar su rayo maligno sin destruir el avión cuando se encontraban en el viaje, para poder disparar a los tiburones hacia el hombre huracán. Obviamente, Nenra una vez más termina saliendo volando, estrellándose con un muro, demostrándole a Nenra que no importa si se trata de un logia, aún así no puede confiarse contra alguien que es un genio. Obviamente este está bastante confundido, preguntándose qué demonios ha pasado, y si es que acaso él se ha disparado a sí mismo. Sin embargo, Gigi ya se ha colocado frente a él, diciendo y anunciando que eso ha sido un penalti, y cubriéndose la boca, menciona que ahora ya no va a poder entrar en ellos. Sin embargo, Nenra, volviendo a desmaterializarse y convertirse en humo, le dice que no se crea, que lo ha vencido solo por haberse librado de eso, volviendo a disiparse en el humo. A la fuerza, Gigi, utilizando la habilidad de espiral, lo termina rematerializando en su cuerpo físico. A la fuerza, literalmente todo el humo se vuelve a concentrar en el cuerpo de Nenra, sorprendiendo a este. Y es que Gigi Maligno le dice que aunque su poder se reduzca, al menos puede evitar que el humo se extienda. Pero no solo es capaz de hacer eso, sino que también es capaz de utilizar su rayo maldito para contenerlo. Y que si es que no se ha fijado que ahora es mucho más difícil para él volver a su forma espectral. Y es que solo miren la cara de Nenra, está claro que está aterrado por lo que estaba pasando. Pero el mal de ojo le continúa mencionando que Seiko, la mujer que hace rato estaba pisoteando, ella fue quien le dio una familia, así que tiene que tratarla con respeto y ni se le ocurra volver a pisotearla. A lo cual Nenra simplemente puede estar expectante de lo que le va a pasar, y efectivamente Gigi lo bombardea con una gran cantidad de golpes, al punto que lo deja totalmente molesto. Es más, la cantidad de golpes que recibe es tan grande que termina saliendo volando del castillo, al punto que llega a lo que parece ser un pequeño lago en el borde, en donde vemos que tan reventado quedó en Nenra, y a mi parecer está bien merecido por todo lo que le hizo a Seiko. Entonces, obviamente, tras haber derrotado en Nenra, Gigi termina retomando el control de su cuerpo, dándose cuenta de que el mal de ojo sin duda se ha pasado de mano, aunque yo pienso que fue bastante justo. Pero el caso es que Gigi también quiere decirle un par de cosas a Nenra, en especial que estaba seguro de que si Seiko se encontrara en plenas condiciones, lo hubiera machacado, tomando el cuerpo de Seiko para dirigirse hacia la salida, terminando finalmente el capítulo con las palabras: un puño cargado de ira. Bueno, ya terminando el capítulo, primero vamos a ver cuál fue el momento más memorable. Obviamente para mí, diría que está entre el bombardeo o la papeada en general que le dieron en Nenra y la expresión que coloca cuando el mal de ojo lo toma y evita que se desmaterialice. Es literalmente decirle a alguien que piensa que es intocable que le pueden dar una papeada en cualquier momento. Ese me parece el momento más memorable. En tanto a la transformación de Gigi Maligno, el cual no es el mal de ojo ni Gigi como tal, sino Gigi Maligno. O sea, son ambos porque no es una fusión como tal. Pero lo llamaré Gigi Maligno porque no sé si llamarlo mal de ojo o solo Gigi, porque son los dos al mismo tiempo más o menos. Me llama la atención que de su transformación el ojo que está en el centro está medio abierto y los aretes, que son generalmente cuadrados, son circulares. Es como una especie de pseudo transformación. Es bastante genial a mi parecer, y me pareció bastante tierno el hecho de que hayan desarrollado esa transformación solo para poder jugar videojuegos juntos, al punto que parece que Gigi y el mal de ojo prácticamente ya son hermanos. Es más, parece que son, bueno, no sé, es muy fraterna su relación, al punto que me parece triste si en algún momento el mal de ojo tendría que dejar este mundo para ser exorcizado o llegue a encontrar la paz. Y también me parece un acierto por parte del autor el haber fundamentado la técnica de Gigi de poder darle a su objetivo sin importar los obstáculos debido al control de ki, y que haya utilizado esta misma técnica que aprendió en el viaje para expulsar a Nenra de su cuerpo. Y finalmente, el hecho de que haya mencionado que seguramente Seiko le hubiera dado una papeada si no estuviera en sus condiciones, me parece acertado por parte de Gigi, ya que recordemos que, bueno, desde que llegó, desde antes de partir al viaje, Seiko ya estaba muy mal herida por su enfrentamiento contra Toroe y no se recuperó como tal. Aunque el hecho de que no haya traído el bate que Momo le dio, la fuerza de Nessie,
aún me hace pensar que, bueno, es una teoría que yo tengo, pero yo pienso que Seiko en sí es una especie de yokai como similar al mal de ojo, que es de ese santuario en el cual viven. En su casa literalmente es un santuario y está muy débil porque no está en ese santuario. Y personalmente pienso que Seiko es una especie de yokai igual, como una especie de divinidad o algo así como una sacerdotisa que se convirtió en un yokai. Y pienso que los padres de Momo sin duda también deben haber sido sacerdotes de ese lugar. Quién sabe, aún no sabemos mucho respecto al poder de Momo. En tanto a Gigi, sin duda el hecho de que le estén dando este nivel de poder, o sea que ya esté mucho más complejo y desarrollado su poder, implica que más adelante el enemigo que van a enfrentar va a ser demasiado poderoso, ya que el autor tiende a nivelar los poderes, o sea le da a alguien un poder para luego explotar este mismo contra un adversario que esté a la altura de ese mismo poder, como lo fue el hecho de que Quinta fue capaz de convertir la casa de Seiko en un mecha, y luego tuvieron que enfrentarse literalmente a una invasión, y pelear contra un enorme kaiju que era el traje de Bamora. Pero hay algo que también me termina llamando la atención, y es que Enendra es un yokai, pero no sabemos si está utilizando el poder de otro yokai, o sea están recolectando habilidades, pero eso debería significar que hay algunos que deben tener más de una habilidad, pero no sabemos como tal si es que acaso sus cuerpos pueden soportarlo, porque hasta ahora hemos visto solo que los usuarios utilizan una única habilidad. Además de que si Enendra quería recolectar poderes, es posible que tenga un deseo, el cual no se nos ha revelado y dudo mucho que se nos vaya a revelar. Además de que aún se encuentran en el castillo, el cual recordemos está siendo controlado por ese por ese camaleón que se mimetizó con todo el castillo para manipular. Y seguramente en el siguiente capítulo veamos cómo se desenvuelve la pelea de Bamora junto con Momo contra los ninjas. Y recordarles que Bamora ya está empezando a olvidar a Momo como tal. Y me pregunto si el siguiente enemigo será un críptido, un alien o quizás otro yokai. No recuerdo bien más o menos cómo van los arcos. Creo que debería tocarle a un críptido pelear contra Bamora como tal en el siguiente capítulo. Y también me pregunto algo, ¿de qué color será realmente el traje de Bamora? Sé que se ve más o menos color verde por algunas imágenes que vi como tal. Sin embargo, no sé si eso es debido a su modo Berserk, el cual es el del traje, o si es el color base como tal. Bueno, habrá que esperar. Después de todo, en el anime ya está a punto de salir Bamora. Y sin duda, estoy seguro de que la temporada terminará finalizando con la llegada de los globalistas a la Tierra. Por lo cual, la tercera temporada sin duda va a ser una masacre completa. Bueno, sin más, yo soy Nike. Esto es Nights TV y nos vemos en el siguiente video. No olvides comentar qué te pareció el capítulo. Cambio y fuera. Hola amigos y bienvenidos una vez más al canal. Finalmente Dandadan ya ha terminado su semana de descanso, así que en esta ocasión vamos con el capítulo 208 del manga, donde terminaremos observando la pelea entre Bamora y este Kaiju Camaleón. Bueno, sin más que decir, empezamos. El 208 empieza con el título Veamos quién es un ninja de verdad, abriendo con las palabras la persecución del extraño castillo, revelándonos una vez más cómo es que Gigi se iba del lugar junto con Seiko, mientras Bamora y Momo se quedaban a enfrentar al castillo camaleón. Rápidamente Momo le pide a Bamora que la deje entrar en el traje y obviamente esta la deja entrar dentro. Una vez dentro, Momo le pregunta a Bamora si sabe quién es ella. Esta menciona que sí, ya que el traje le permite reconocerla, aunque desde la perspectiva de Bamora, Momo parece simplemente una pequeña figurilla como un hombrecillo. Momo le pide a Bamora que extienda el espacio vacío, claramente haciendo esto para alejar al castillo camaleón de Seiko, mientras el castillo camaleón se percata de que Bamora se ha terminado volviendo una gigante. Rápidamente Momo le da la orden a Bamora de que ataque, la cual empieza a correr hacia el castillo camaleón, en esta ocasión utilizando su habilidad de camuflaje, lanzando un puñetazo al cual había bautizado como el Seikentsuki. Sin embargo, el castillo camaleón demuestra ser mucho más ágil de lo esperado, ya que termina saltando por sobre Bamora, esquivando el ataque, tomando por sorpresa tanto a Momo como a Bamora, quienes se preguntan cómo logró esquivarlo y si es que acaso puede verlos, pero el camaleón aclara que no va a volver a caer en el mismo truco otra vez, ya que está utilizando una técnica de retroproyección, explicándonos que los ninjas que está haciendo volar en cometas se encargan de asegurar la posición de Bamora, por lo cual la misma termina desactivando el modo de camuflaje, mientras los ninjas en cometas a su alrededor empiezan a rodearla, activando el camaleón una técnica llamada la tormenta Sakura, empezando un gran bombardeo.
de lo que parecen juegos artificiales. Y si bien Bamola piensa que es bastante bonito el hecho de que estén rodeados por juegos artificiales, se da cuenta de que estos mismos son explosivos, ya que están haciendo bastante daño al traje. Los medidores físicos del traje están disminuyendo rápidamente. Preguntando Momo qué es lo que significa esto, entonces se nos aclara una de las debilidades de este traje, y es que cuando los medidores físicos llegan a cero, su traje se debilita. O sea que literalmente se vuelve como un traje común y corriente, o una botarga común y corriente de Kaiju. Pero no solo eso, sino que una vez pasa esto, el traje tarda un día completo en recuperarse al 100%, mostrándonos cómo es que el bombardeo de la tormenta Sakura del camaleón continúa atacando a Bamora, por lo cual deciden optar por otra estrategia, acercarse directamente al camaleón, y así él mismo también terminará comiéndose las explosiones cercanas, y podrán evitar los juegos artificiales. Después de todo, Momo reconoce el poder de lucha de Bamora, ya que se enfrentó a ella en el pasado durante su primer encuentro, pidiéndole que les demuestre qué tan fuerte es. Sin embargo, el castillo camaleón les dice que son unas farsantes. Él es el verdadero ninja y no van a poder hacer nada contra él, mostrándonos cómo es que Bamora sí se acerca bastante al camaleón. Sin embargo, este esquiva cada uno de los ataques de Bamola de una forma bastante sencilla, alardeando que ni siquiera puede atacarlo, desplegando una vez más la técnica de la tormenta Sakura, provocándole mucho más daño al traje Kaiju de Bamola, el cual ya tiene los indicadores físicos bastante bajos, e incluso suena la alarma, provocando que esta vuelva a su tamaño original, o sea, volviendo a encogerse, mostrándonos el traje inerte de Bamora en el piso, a lo cual el castillo camaleón se acerca, pensando que ya ha ganado, diciéndole que es una pena que haya acabado así, pero ya ha quedado claro quién es el ninja de verdad, y si no fuera por poco, la llama maldita enana, y empieza a aplastar con uno de sus pies el traje de Bamora de una forma bastante brutal, diciéndole si es que acaso pensó que creía que podría vencerlo, al punto que destruye todo el área alrededor del traje, aunque es sorprendente que él mismo sigue aparentemente intacto. Pero el problema es que el castillo camaleón se ha dado cuenta de que ha matado a Bamola sin antes arrebatarle sus poderes, pero eso ya no importa ahora mismo, decidiendo que solo le entregará su cuerpo a los serponianos para que estos la diseccionen. Repentinamente una voz en su interior le pregunta a quién cree que está atacando. Obviamente esto altera bastante al castillo camaleón, quien pregunta quién ha dicho eso y de dónde viene esa voz, pero Momo le dice que ya se le han bajado los humos tan rápido, mientras el castillo camaleón aún no sabe de dónde viene la voz. La reta a que salga de una vez para acabar con ella, pero Momo le dice que se tranquilice, preguntándole si es que acaso conoce el cuento del Ishunboshi, y que este va sobre un enano que acaba cargándose a un tipo enorme como él, revelándonos cómo es que Bamora había encontrado lo que supongo que es el corazón del castillo camaleón. Pero no solo eso, sino que también estaba rodeando este último de varios de los juegos artificiales o explosivos que los ninjas estaban soltando en el aire, revelándonos que en determinado momento Bamora y Momo terminaron saliendo del traje del Kaiju utilizando los cometas de los ninjas, y a su vez tomando varios de los juegos artificiales que estaban en el aire y no habían estallado, y aprovechando ese momento lograron esparcirlos por todo el interior del castillo camaleón, lo cual al último parece que termina aterrándolo, al punto que este empieza a dar piruetas en el aire para obligar a Momo y a Bamola a salir de su interior, mientras Momo le continúa diciendo que se pregunta cuántos órganos tendrá ahí dentro, mientras se nos muestra la desesperación del castillo camaleón, quien menciona que ya tiene que sacarlos de ahí, pero Momo continúa retándole a que lo intente, mientras sostiene a Bamola con sus poderes psíquicos, aclarando que para llegar al lugar en el viaje han tenido que atravesar un tifón, y por sobre todo, ahora mismo su abuela está muy herida, y por esa razón no piensa tener nada de piedad, empezando a cargar su rayo, el Super Watch, mientras el camaleón continúa entrando en desesperación, y vemos cómo es que los juegos artificiales empiezan a estallar dentro del camaleón, pero el golpe final lo da Momo, disparando finalmente el rayo de meditación, al punto que se nos muestra cómo todo el castillo camaleón termina estallando desde el interior, y yo creo que este sí está muerto, por lo cual en medio de las explosiones nos muestran cómo es que Momo había desplegado su basera psíquica para proteger también a Bamora. De esta forma, más adelante observamos cómo es que el castillo termina derrumbándose completamente, y en medio de estos escombros termina encontrándose Momo, quien está bastante adolorida por la caída, pero una vez se levanta, se da cuenta de que finalmente han ganado. Pero lo más extraño es que está en una especie de campo de pasto, preguntándose qué es eso, y si es que acaso los alrededores se veían de esa forma, revelando que incluso la ciudad que se encontraba a la lejanía era solo una ilusión generada por el castillo, la que se levantó después de la derrota del castillo, mostrándonos que realmente se encontraban en un campo, una especie de sembradíos, insultando a los aliens. Pero por otra parte, Momo llama a Bamora, preguntándole si es que acaso sigue ahí, repitiendo su nombre, dándose cuenta de que ella, ya que no
Mao es capaz de utilizar el traje Kaiju, quien se había quedado sin energía antes, ahora ya no puede verla, pidiéndole que por favor no se vaya. Pero lo peor es que al ser tan pequeña es incapaz de ver nada a su alrededor, y de esta forma, unos minutos caminando, termina llegando a lo que parecía un camino bastante extenso, pero ve que este realmente es bastante largo y no hay nada que ella pueda ver cerca, pero simplemente se queda en silencio caminando por este último. Observa la luna, preguntándose si es que su abuela se encontrará bien y que espera que al menos haya llegado al hospital, pero más importante, se pregunta qué hora debe ser, y en medio del vacío del campo, Momo está segura de que ya es demasiado tarde, empezando a derramar un par de lágrimas. Momo empieza a llorar desconsolada porque todos la van a olvidar, declarando que se siente muy sola, mientras un resplandor empieza a cubrir todo su cuerpo. Ella realmente anhela volver a ver a sus seres queridos, y mientras los recordaba, la luz poco a poco empezaba a envolver a Momo, al punto que esta termina haciendo que Momo termine desapareciendo. Y finalmente, la maldición ha consumido completamente a Momo, mostrándonos cómo la luz simplemente flota alrededor. Pero en medio del campo vacío, alguien ha terminado llegando, pero no está solo, mostrándonos este grupo de sacerdotes. O al menos, eso es lo que aparentan ser. Los mismos se encuentran recorriendo el campo y en determinado momento se detienen. El líder menciona que ese debe ser el lugar. Se arrodilla y extendiendo su palma, le dice que venga aquí. No tiene que temer, ya que todo va a salir bien. Y sus otros amigos ya han hecho su parte, mostrándonos una especie de hoja que parece una especie de camilla armada. Estos se llevan a Momo y cambiando de ubicación, la terminan llevando a un templo que se encuentra dentro de unas cavernas, donde le dicen que ahora le toca a ella. Entonces, ya pasando todas las escaleras y dentro del propio templo, vemos como una cascada se encuentra al otro lado del mismo y un grupo de rocas gotea la agua de esa misma cascada en medio, donde el ritual ya está preparado. Colocando la hoja en donde se encuentra Momo, el sacerdote principal toma el martillo sagrado y tras lo que parece recitar un par de cánticos, golpea ligeramente el agua donde estaba flotando Momo, y después de que la turbulencia pasa y el agua se calma, una pequeña explosión termina cubriendo el agua, mientras el sacerdote solo inclina el martillo en forma de respeto sagrado, mientras los otros asistentes sacerdotes se precipitan directamente hacia el agua, uno de ellos con unas ropas rojas, y las extiende. Entonces finalmente se nos revela a Momo, quien ha terminado recuperando su estatura normal. Entonces se nos muestra cómo es que el sacerdote que había curado a Momo de la maldición tocaba el agua con el martillo, el cual terminó resonando en Momo. De esta forma nos trasladamos con Momo, quien termina despertando en una posada junto a Bamora. Momo parece en principio estar bastante confundida, observando a Bamora al lado. Sin embargo, simplemente se levanta y camina por los pasillos de la posada, encontrándose con una de las empleadas, la cual le da los buenos días y le pregunta si es que acaso ha dormido bien. Entonces Momo dice que sí. En tanto, la misma le termina ofreciendo alguna especie de bebida o alguna otra cosa que quiera, a lo cual Momo termina accediendo. Entonces la empleada le dice que enseguida se lo va a traer y que por favor esperen mientras tanto. Sin embargo, Momo le quiere preguntar una cosa, y es que se supone que un familiar suyo debería estar en ahí, pero no le encuentra, al igual que sus pertenencias, preguntándole si es que acaso ha pasado la noche en otra habitación. Entonces la empleada se retira para confirmar y que le dé un minuto. De esta forma, Momo se termina quedando atrás, mirando el jardín de la posada, y unos minutos más tarde la misma termina volviendo con información, mencionando que la persona a la cual Momo está buscando es Seiko Ayase, quien hizo la reserva, revelándole en ese momento que Seiko se encuentra actualmente hospitalizada, lo cual termina sorprendiendo a Momo, lo cual ya es bastante extraño. Entonces la empleada le dice que debido a sus heridas no pudo venir directamente a la posada, pero ya canceló la reservación, a lo cual Momo, bastante ajetreada, le pregunta si es que acaso puede llevarla al hospital, la cual termina accediendo y la va a llevar en coche. Pero antes de irse, termina agregando una cosa más, y eso es que hay en su habitación una chica que está durmiendo que ella no conoce, ya dándonos indicios de lo que está pasando. Entonces, saliendo de esta posada, que es bastante pequeña, terminamos trasladándonos al hospital, al cual Momo termina entrando de forma apresurada, dirigiéndose a la recepción para pedir información. Termina caminando por los pasillos hasta llegar a la habitación 201, que tiene el nombre de Seiko. Entonces, una vez entra a esta misma y se asoma por una de las cortinas, escucha cómo es que Seiko quiere una salchicha y le está pidiendo a Gigi que se la vaya a comprar, a pesar de que el doctor le dijo que no puede comer cosas en su estado actual. Pero Seiko, con su habitual actitud, le dice que le vale
lo que le haya dicho el médico. Y Momo termina acercándose preguntándole qué es lo que está haciendo, sin embargo de una forma mucho más informal. Y vemos cómo es que Gigi termina reaccionando a la llegada de Momo, quien le pregunta qué es lo que hace ingresada en un hospital en Shimane, y cuando se supone que vinieron a ese lugar para empezar. Sin embargo, debido a la tensión del momento, Seiko termina abrazando a Momo, ya que después de todo se ha librado de la maldición, tomando por sorpresa a Momo, quien le pregunta qué es lo que está haciendo de repente, además que le da mucha vergüenza, a lo cual Seiko obviamente no suelta a Momo, quien le pregunta qué es lo que le está pasando, mucho más avergonzada de lo habitual. Pero en ese momento, Gigi es quien se levanta, mencionando que menos mal ya ha vuelto a la normalidad y que también le dé un abrazo. Sin embargo, Momo le pregunta quién es y cómo sabe su nombre, lo cual finalmente les termina llamando la atención a tanto a Gigi como a Seiko, quien le pregunta si es que acaso no sabe quién es Gigi. Entonces, Momo empieza a rebuscar en su mente el nombre de Gigi, recordando que es el chico con el cual ella iba a la primaria, preguntándole qué es lo que está haciendo aquí. Entonces, tanto Gigi como Seiko se están dando cuenta de lo que está pasando, y el panorama general parece que no va a ir a un lugar muy positivo. Pero cambiamos de escenario en esta ocasión. Volvemos con Okarun, quien se encontraba entrenando con el discípulo de Seiko, donde Okarun se estaba preguntando si es que acaso eso no es pasarse un poco. ¿Hasta cuándo tiene que estar en esa posición? Porque ya se está muriendo. Pero Manjiro le dice que tiene que visualizar el ki recorriendo su cuerpo desde su vientre hasta la cabeza, al punto que Okarun no logra soportar esto y termina cayéndose, a lo cual Manjiro menciona que es suficiente, pero tiene que asegurarse de siempre mantener esa imagen en su mente. Y es que parece que Okarun ha terminado buscando ayuda para entrenar con Manjiro, el cual parece que no está desaprovechando la oportunidad de tener un discípulo, así que como es un clásico, lo pondrá a hacer trabajo. El primer ejercicio que le va a dar será el de limpiar las ventanas con eso, y a la hora de limpiar siempre tiene que hacerlo de arriba hacia abajo. Luego tiene que limpiar el suelo del pasillo y asegurarse de hacerlo rápido, sin levantar la cabeza. Y durante todo ese tiempo tiene que mantenerse concentrado en su vientre e imaginar que libera ki por la cabeza. Entonces, mientras vemos que Okarun está haciendo un enorme esfuerzo, Manjiro termina empujándolo, diciéndole las palabras Dosu, mientras el pobre Okarun termina volteándose hacia el otro lado, diciéndole que si es capaz de tumbarlo de esa forma, entonces aún le queda mucho trabajo por hacer, y a Gigi no le costó nada conseguirlo. Y es que recordemos que una vez él tenga ese concentramiento de ki, se supone que sería casi inmovible. Literalmente, en el pasado se vio como es que Manjiro era incapaz de empujar a Gigi, por lo cual le queda un largo camino a Okarun, mientras alguien que aparentemente es el dueño o el encargado del lugar le dice a Manjiro que no hacía falta que se encargaran de la limpieza, mientras este dice que no se tienen que preocupar. Es lo menos que puede hacer. Después de todo, ellos le permitieron hospedarse ahí durante su estancia en Kamikoshi, así que tienen que tomar como una muestra de agradecimiento lo que él está haciendo, mientras Okarun aún se encuentra limpiando todo el lugar, al cual le recuerda que tiene que mantenerse enderezado con la espalda recta. Todo esto mientras el pobre Okarun, está siendo literalmente explotado, pero ¿qué se le va a hacer? Y es que este tiene una enorme motivación, ya que después de todo, Ayase volverá a la normalidad, pensando aún más en ella. Sin embargo, volviendo una vez más con Ayase o Momo, esta menciona que los aliens no existen, mostrándonos claramente que tanto Gigi como Seiko le explicaron todo lo que pasó, y la misma Momo es incapaz de creérselo. Momo ha terminado perdiendo los recuerdos, mostrándonos una palandería en la cual aparentemente tanto Saint Germain como la globalista se encuentran dentro de esta, haciendo irónicamente pan. Entonces es Saint Germain quien le dice que está haciendo un buen trabajo y que continúe así. Sin embargo, la globalista le pregunta cuáles son sus verdaderos planes. Y este le responde que ya se lo dijo, necesita su ayuda, aunque la globalista se queja de que esto no fue lo que acordaron. Se supone que ella tenía que matar a tal Takakura. Entonces Saint Germain le dice que ese era el caso, porque esa era su misión, ¿no es así? Sin embargo, la globalista se queja de que el traje que le dio no les sirvió para nada y era completamente inútil. Pero Saint Germain la contradice, diciéndole que puede que ella sea la que es débil y nunca logrará nada si sigue echándole la culpa a los demás. Pero ya que están conversando más directamente, aprovecha para decirle que le gustaría que mejore su trabajo en la tienda. Después de todo, para eso la contrató. Pero la globalista le pregunta por qué demonios tiene que hacer pan. Y Saint Germain le dice obviamente, porque eres panadera, aunque está clara que no lo es. Sin embargo, Saint Germain, que se toma muy a pecho los contratos, las horas de trabajo al parecer, le dice que lo que haga ella fuera del horario laboral no es asunto suyo. Además
además de recordarle que la contrató para ser panadera y espera poder seguir haciendo un pan delicioso en su panadería que irónicamente se llama El Viejo Sabroso, mientras la globalista no puede tomarse en serio estos comentarios diciéndole que se deje de tonterías. Sin embargo, en ese momento un montón de humo termina apareciendo dentro de la cocina, pensando que quizás el pan se ha quemado, pero en realidad se trataba de Nenra, o el Barón Rojo, el cual había terminado llegando al lugar. Y sí, aparentemente este era subordinado de Saint Germain, y como vemos, su cara está toda reventada. Y Saint Germain, aparentemente esperando que llegara o volviera de esa forma, le dice: vaya, mira a quién tenemos aquí, pidiéndole en Nenra, o el Barón Rojo, que le gustaría que dejase de reaccionar de esa forma cada vez que lo ve, mientras la globalista aparentemente no lo reconoce porque no se conocían, preguntando quién es ese. Y antes de que el propio Saint Germain responda, le dice a Nenra que no entre así a su cocina, ya que apesta a tabaco. Entonces deciden salir a otro lado para continuar conversando, y de esta forma salen, bueno, a la parte trasera supongo, donde Nenra se disculpa con Saint Germain, hablándole de señor, o sea que literalmente sí es su jefe, aclarando que los lagartos de los serponianos lo arrastraron de vuelta, refiriéndose a que probablemente los lagartos de los serponianos terminaron agarrándolo y llevándolo de vuelta con Saint Germain, o sea rescatándolo. Este mismo saca una caja, devolviéndole el cuchillo que le prestó con los poderes de yokai, dejándonos a entender que los poderes de humo que tenía eran originalmente de un cuchillo como tal, y él no es un yokai como tal, sino otro usuario de un poder yokai, agregando que asumirá toda la responsabilidad por el fracaso de su plan, pero le asegura que algún día va a obtener esas habilidades especiales. Sin embargo, Saint Germain le dice que no tiene que preocuparse, ya que no iba mal encaminado. Después de todo, han obtenido información muy interesante sobre las aptitudes de los yokais y la evolución de sus poderes, mencionando que ha encontrado un talento portentoso en una tal Kouki Yukishiro, que ha sido capaz de mejorar la habilidad de la reina de las moscas. Literalmente evolucionó aún más esa habilidad. Pero por otra parte, el problema es que el Barón Rojo, o en Nenra, terminó exponiéndose, así que la asociación de hechiceros entrará en acción, y eso va a limitar mucho sus movimientos. Y se nos revela que los serponianos les están pidiendo que les den poderes de yokai, aunque ellos aún se están manteniendo en las sombras todo este tiempo, ya que ni siquiera el propio Saint Germain se fía de los serponianos, y a su vez los serponianos tampoco confían en Saint Germain, revelándonos en aquí que solo los seres humanos pueden utilizar los poderes yokai, pero los alienígenas parece que no quieren entenderlo. Entonces Saint Germain empieza a proponer algo bastante confuso, y es que quizás podrían unir fuerzas con Takakura y sus amigos para, sorpresa, crear al yokai más poderoso de todos, mostrándonos el cuerpo de esta persona que recordemos que fue quien se encargó de recuperar la habilidad de los Shang-Chi y también de los basquetbolistas sin cabeza que la profesora había recolectado, el cual parece que está en una máquina para transformarse en el yokai, o quizás, si ya estamos atinándole, en el Dan-Da-Dan. Pero cambiamos de escenario y volvemos dentro de la panadería, donde la globalista, de la cual no recuerdo su nombre, así que pueden comentarlo en los comentarios, está acomodando un par de productos en el mostrador, insultando a Saint Germain y sus estúpidos planes. Sin embargo, en ese momento es llamada por una pequeña niña, quien le extiende la mano con un pequeño origami de una ave. Y es que resulta que la niña y su madre siempre compran pan en esa panadería, porque son bastante buenos, además de que es natural y no utilizan aditivos. Así que su hija dijo que quería hacer algo para regalárselo a la panadera. Entonces aparentemente parece que este gesto de bondad y de inocencia terminó llegando al corazón de la globalista, quien termina tomando el pequeño origami, y tras sostenerlo un poco, parece que está empezando a recuperar la calidez que una vez tuvo en su vida pasada, mientras la madre y la hija salen de la panadería, donde aparentemente se encontraba en Nenra, o el Barón Rojo, retirándose también del lugar. Este mismo, mientras caminaba, no podía entender ¿qué es aquello que consiguen haciéndose pasar por personas corrientes? Observando a la pequeña niña con su madre unir fuerzas con los plebeyos. Eso jamás. Revelándonos una posible postura de Nenra en el futuro. Y quizás se vuelva un traidor. Entonces vamos a otro sitio importante, al hospital, donde Gigi le estaba mencionando a Seiko que en Nenra se había presentado como el Barón Rojo, preguntándole si realmente él se llamaba así. Y Gigi le aclara que él se estaba nombrando a sí mismo así, pero no sabe cuál es su nombre real. Además de que le insistía en que lo llamara el Barón Rojo. Entonces Seiko menciona que entiende y por algún motivo ahora se deja ver, contándonos que hace tiempo un colega exorcista de ella sufrió un accidente en el extranjero y acabó gravemente herido, y al parecer fue obra de un enemigo tan poderoso que ni siquiera los chamanes pudieron exorcizarlo. Hasta cierto punto estaba preparado para cualquier cosa, resultando que en realidad no se trataba de yokais, sino de otros seres humanos, revelándonos esta organización que está entrando en escena, los llamados
Sagrados Caballeros Negros, los cuales aparentemente se dedican a reunir los poderes de los yokais y las maldiciones, y son contratados como exorcistas por grandes empresas para acabar con sus competidores, contándonos que al principio el papel de los exorcistas se limitaba a aconsejar a las empresas en cuanto a estrategias de mercado e inversiones, pero esos tipos, los Sagrados Caballeros Negros, usaban las maldiciones para atacar a la gente, y entre esos se encontraba un famoso asesino en esa industria que se hacía llamar el as de la aviación, y al parecer muchas empresas con solo oír su nombre se ponían a temblar, y que generalmente todo eso solo pasa en el extranjero, pero al parecer han terminado también llegando a Japón. Entonces Gigi se da cuenta de que eso significa que hay más tipos como ellos en el extranjero, pero Seiko le dice que puede tranquilizarse. Después de todo, la asociación de hechiceros ya ha emitido alertas en varios lugares, así que ya no van a poder acampar a sus anchas como lo han hecho hasta ahora, y a su vez se disculpa con Gigi, ya que ella era quien debía haberlos protegido. Sin embargo, Gigi le dice que ella los ha estado protegiendo todo ese tiempo. De hecho, gracias a ella, él fue capaz de vencer a Enenra, así que le da las gracias. Sin embargo, Seiko estaba observando cómo es que Bamola estaba abrazando a Momo, la cual aún no la reconocía, preguntándole quién es, y solo reconociéndola como la mujer que estaba junto a ella en el hostal, dándose cuenta Seiko de que pese a todo, al menos Momo está a salvo. Pero el problema es que ahora también ha olvidado cómo usar sus poderes, terminando finalmente el capítulo con las palabras: el precio a pagar es el olvido, mostrándonos cómo Okarun se encuentra caminando hacia la escuela, abriendo con unas palabras, entrenando cada día para hacerse más fuerte, y es que este mismo está haciendo literalmente las mismas señas que Momo hacía cuando era una niña como parte de su entrenamiento espiritual, el cual, según el propio Okarun, trata de concentrar el poder en el vientre y luego visualizar cómo sale por su cabeza. Sin embargo, esta posición es bastante vergonzosa, al punto que las personas empiezan a reírse de Okarun, aunque este continúa con eso, pero eso es lo que le toca hacer para hacerse más fuerte. Es entonces cuando Aira aparece al lado de Okarun, imitando la misma pose del mismo, dándole los buenos días. Le pregunta qué es lo que está haciendo, obviamente generando bastantes celos de los chicos de alrededor, ya que Aira es una de las chicas más populares de la escuela. Pero Okarun le pregunta si es que sus heridas ya han mejorado, al cual Aira menciona que sí, contándonos que la doctora Yo le estuvo tocando la espalda todo el día, y antes de que se diera cuenta ya estaba curada. Pero en aquí se nos menciona algo bastante interesante, y es que la doctora Yo mencionó que ella misma tenía el poder de sanar las heridas de la gente, revelando de por sí una habilidad de la propia doctora Yo. Pero Aira aparentemente parece que la consideraba una especie de amenaza, ya que piensa que a pesar de que ella tenga poderes, no piensa que sea una amenaza, ya que ha sido súper amable con ellos, lo cual para mí, bueno, señalar a un personaje como súper amable para mí es como una especie de bandera roja, pero por supuesto solo son ideas mías por el momento. Pero Aira continúa contando que cuando llegaron al hospital, la doctora estuvo vomitando en el baño durante una hora, a medida que las heridas de Shiratori se curaban. El estado de la doctora empeoraba, revelándonos algo de la función de la habilidad. Quizás ella misma absorbe el daño de las personas que cura y luego lo expulsa. Me recuerda bastante a cuando Kuma de One Piece les quita la fatiga y el dolor a los ancianos del pueblo y luego él mismo lo termina absorbiendo después de haberlo movido. Algo similar, pero parece que la doctora Yo lo expulsa en forma de alguna sustancia. De esa forma, tanto Okarun como Aira llegan a la conclusión de que si ella fuese de los malos no haría algo como eso. Pero Aira procede a preguntarle a Okarun por qué está haciendo ese gesto con sus manos. Entonces este le dice que es un tipo de entrenamiento para aumentar su poder espiritual, dándose cuenta Aira que también es algo que estaba haciendo Gigi, y según Okarun es algo bastante complicado, ya que tiene que conseguir expulsar el ki hasta el punto de que por mucho que lo empujen no llegue a moverse, aprovechando Aira para empujar jugueteando con Okarun, el cual termina moviéndose. Pero alguien les dice que ya están coqueteando a esa hora de la mañana y que les da bastante envidia, tratándose de Gigi, quien terminó llegando al lugar, el cual con sus clásicos gestos les dice que los estaba echando de menos y procede a igual embestir a Okarun. Pero Aira está más preocupada preguntándole dónde está Momo, y Gigi, brevemente haciéndose el dramático, termina diciéndoles que ella está completamente curada, lo cual obviamente los pone bastante felices. Además de que la propia Momo va a poder volver al instituto, señalando Gigi cómo es que Momo finalmente también está regresando al instituto. Entonces es cuando Okarun finalmente termina reencontrándose una vez más con Momo, ya en su estado original y su tamaño normal, lo cual sería un momento realmente conmovedor y bastante esperado en la historia. Sin embargo, todos sabemos qué es lo que pasó, y tras reunirse, Aira rápidamente se acerca a Momo diciéndole que ya ha vuelto, pero para ella era más mona cuando
cuando era pequeña, mientras Okarun se termina también reencontrando con Bamora, quien les da la bienvenida. Sin embargo, Okarun, que no sabe qué es lo que está pasando con Momo, le da simplemente la bienvenida a Ayase, bastante tímido y algo nervioso. Sin embargo, la propia Momo, al desconocerlo, simplemente le dice hola de una forma bastante seca, lo cual le genera dudas a Okarun, pero termina enfadando a Aira, quien se queja preguntándole por qué tiene esa reacción tan sosa, además de que es una borde, agregando que todos ellos estaban bastante preocupados por ella. Sin embargo, Gigi quiere explicarle lo que está pasando, a lo cual finalmente Momo revela más o menos su condición, preguntándole a Aira quién demonios es, lo cual finalmente les da una idea tanto a Okarun como a Aira, y es Gigi quien se termina interponiendo entre ellas dos para que la pelea no avance, diciéndoles que tienen que esperar un segundo, ya que él se los va a explicar, mientras Momo, al haber sido atacada, termina respondiéndole que aquí la borde es ella, y como es de esperar, empiezan a pelear. Obviamente Gigi está al margen intentando hacer que Momo se calle, pero Momo le empieza a gritar a Aira que de repente viene a hablarle como si tuvieran mucha confianza. Además, no es una sosa ni una borde, y obviamente Aira de igual forma continúa con la pelea, pero aparentemente mientras tanto Momo como Aira continúan peleando, con Bamora intentando separarlas. Gigi da por hecho de que todo ha vuelto a la normalidad, pero Okarun le pregunta si es que acaso piensa que todo realmente no parece raro, y de esta forma simplemente continúan avanzando, mientras Gigi les explica que ella había perdido la memoria. No saben específicamente desde qué momento ella no recuerda nada, pero ha olvidado todo sobre ellos. Esos recuerdos han desaparecido, contándoles cómo es que en Shimane terminaron enfrentándose a un enemigo muy fuerte, al punto que Momo prefirió priorizar la salud de Seiko antes que su maldición. Fue entonces cuando los monjes lograron salvar a Momo a tiempo y deshacer la maldición, pero algo salió mal y parece que fue demasiado tarde. Obviamente estas palabras terminan pegando más a Okarun, quien recuerda todas esas memorias con Momo, las cuales simplemente terminaron perdiéndose, agregando que parece que Momo también estaba muy confundida y nerviosa, así que tras hablarlo con Seiko, han decidido dejarla así de momento, y obviamente Okarun va a tener que dejar retrasada su promesa con Momo. Entonces más adelante vemos cómo es que dentro de la escuela, las amigas de Momo terminan recibiéndola, las cuales le dicen que ya lleva bastante tiempo sin venir a clase. Entonces Momo les dice que la verdad no recuerda mucho de lo que pasó últimamente, contándoles que simplemente de repente terminó apareciendo en Shimane, y aparentemente Gigi se da cuenta de que Momo aún recuerda a Kei y a Mi, sus antiguas amigas. Mientras tanto, por otra parte, en el salón de Okarun, este mismo está bastante tenso, preocupado por Momo, recordando cómo es que la misma lo invitaba a que vayan a almorzar juntos, volver a casa juntos, e incluso le molestaba ligeramente en varias ocasiones. Y obviamente todas estas memorias ponen bastante tenso y nervioso a Okarun, dándose cuenta de que fue Ayase quien siempre se acordaba de él, y por esa misma razón, ella estaba esperando muerto de ganas por ella, y que volviera a llamarlo. Entonces, en ese momento, Okarun se determina una vez más, decidiendo que en esta ocasión será su turno de ser el que empiece a hablar con Ayase. Adelante y sin dudar, con Okarun recorriendo los pasillos de la escuela, pensando en Momo, y como es que él ha decidido ser el primero en hablarle. Rápidamente Okarun terminó llegando al salón de Momo, donde Momo se encontraba jugando con sus amigas, al igual que Gigi, que aún se encontraba en el lugar, y Okarun, que se encontraba parado en la entrada, simplemente puede ver cómo es que Momo se encuentra sonriendo, y parece que la situación no es la mejor. Quedándose parado en la entrada, solo se queda observando, así que simplemente se va, retirándose pensando que no es el mejor momento, pero al contrario, parece que Momo ha notado su presencia, mirando hacia la entrada, donde hace poco se encontraba Okarun, y es que parece que un sentimiento está volviendo a resurgir en Momo, pero cambiamos una vez más de escenario. En esta ocasión vamos con Quinta, a quien le han dicho que Momo ha perdido la memoria, y él dice que ella ha renacido, así que tiene que apresurarse a presentarse inmediatamente, ya que seguramente ella se muere de ganas de volver a verle, a lo cual al Rin, la delegada, le dice que se calme. Además, duda mucho que ella quiera verlo a él. Después de todo, Momo está muy confundida y podría ponerse nerviosa, así que será mejor dejarla en paz por ahora. Y también tiene a sus amigas, quienes le ayudarán a ir adaptándose una vez más a su nueva rutina. Y una vez eso pase, ellos pueden empezar a hablarle, a lo cual Quinta parece que está haciendo caso por un momento. Sin embargo, a pesar de que no le hace ninguna gracia, libera su vendaval a Alberto, junto con Bamora, quienes están yendo directamente a presentarse una vez más a Momo.
Momo, a lo cual también termina invocando a Takakura para que vaya a presentarse. Y el caso es que Okarun ha estado siguiendo a Momo todo el día, pero siempre manteniendo una gran distancia, aparentemente esperando una buena oportunidad. Sin embargo, el día continuaba y Okarun simplemente estaba siguiéndola por todos los pasillos. Literalmente está siguiéndola a cada instante, al punto que al finalizar más o menos el día, él está totalmente agotado, esperando en una banca, y que a pesar de que lo intenta una y otra vez, simplemente parece un idiota acosador, decidiendo que tiene que dejar de ser una gallina y hablar con ella cuanto antes. Pero a su vez recuerda el instante en el cual se volvieron a reencontrar y cómo es que ella no los reconocía, pensando en eso y que esas palabras le dolieron mucho y no sabe si tendrá el valor de volver a hablarle si vuelve a poner esa cara. Pero una vez más, él mismo se dice a sí mismo que fue él quien decidió empezar a hablarle, así que intenta otra vez reunir coraje y resulta que en ese instante el grupo de Momo venía caminando por el lugar, a lo cual mientras se acercaban, Okarun termina cruzando miradas con Momo, pero cuando ella vuelve a ver nuevamente el lugar, Okarun terminó escondiéndose, evitando volver a verse con Momo. Y es que realmente Okarun está muy nervioso de volver a ver a Momo, pensando que sin duda es un tonto. De esta forma, él mismo aún continúa recorriendo los pasillos siguiendo a Momo, pero en esta ocasión ve como la misma está caminando sola por los pasillos, así que es una buena oportunidad, por lo cual empieza a seguirle. Pero a su vez se da cuenta de que el hecho de que vuelva a seguirle cuando ella está sola lo hace ver como un acosador total y que quizás lo mejor sería solo hablar con naturalidad. Sin embargo, una vez cruza el pasillo, Momo ya lo estaba esperando, obviamente porque Momo terminó notando el hecho de que Okarun la estaba siguiendo constantemente y él mismo está sin decir ni una sola palabra, preguntándole directamente por qué la está siguiendo y abordándolo más de cerca le pregunta si es que quiere decirle algo, entonces que lo suelte de una vez. Pero Okarun intenta justificarse mencionando que solo ha sido una casualidad. Después de todo, iban en la misma dirección. Sin embargo, Momo, habiendo planeado el lugar, le dice que ahí solo se encuentra la salida de emergencia y cómo es que se ha perdido hasta ese lugar. A lo cual Okarun decide escapar del lugar, mencionando que como ha dormido muy poco, simplemente se ha equivocado de camino. Y a pesar de que Momo no le cree y empieza a escapar, Okarun le señala que allí hay un alien y procede a coser. Y obviamente esta persecución no dura mucho porque Momo lo atrapa rápidamente. Tomándole por la cara, le dice que a ella no le va a vacilar y que le mire de frente, repitiéndole que si tiene algo que decirle, entonces que lo escupa de una vez. Pero en ese momento también se da cuenta de que lo está lastimando, al punto que parece que Okarun está empezando a lagrimear, por lo cual lo suelta y procede a disculparse, ya que se ha pasado con eso y le ha hecho algo de daño, y que por favor no se ponga a llorar. Sin embargo, Okarun menciona que él no estaba llorando. Entonces, ya con las cosas un poco más tranquilas, Momo le dice que Jijin ya le ha dicho que antes eran amigos y que lo siente, pero no lo recuerda. Además, menciona al chico de la clase D, que también se puso un poco extraño. Sin embargo, a pesar de todo eso, no podía evitar sentir algo. Una parte de ella no paraba de mirar hacia la puerta al final de la clase y se preguntaba a qué podía deberse. Entonces lo entendió. En cuanto lo vio, sintió un enorme alivio y empezó a creer que de verdad ellos eran amigos. Así que, si hay algo que quiere decirle, puede decirle con normalidad. Sin embargo, Okarun empieza a recordar el pasado y sus antiguas interacciones con Momo, diciéndole que ellos no se llevaban tan bien, así que no tiene que sentirse en la obligación de ser su amiga y que no tiene que preocuparse por eso, recordando más habitualmente un poco de su pasado. Okarun le declara que él será quien se esfuerce por caerle bien a ella, así que bajo ningún concepto empiece a hablar con él, deja que sea él quien empiece a hacerlo, preguntándole si le ha quedado claro y que no se le olvide. Sin embargo, esta Momo termina tomando a Okarun por los hombros y lo coloca justo frente a ella, diciéndole que le mire a los ojos. Sin embargo, obviamente, Okarun en esta situación es incapaz de sostener la mirada a Momo, al punto que la misma termina perdiendo los estribos, repitiéndole que le ha dicho que le mire a los ojos. Sin embargo, este dice que no puede hacerlo tan de repente, enfadando aún más a Momo, donde Momo le pregunta a Okarun cómo se llama, ya que hasta ahora no sabe cuál es su nombre, pero Okarun está un tanto avergonzado simplemente mencionando su apodo Okarun, aunque Momo le exige que le diga su nombre real y no su apodo, porque no piensa llamarlo por un simple mote. Pero Okarun insiste en el hecho de que su nombre auténtico no puede decírselo, preguntándole a Momo si es que acaso es de esos, pero este le aclara que no es eso, sino que lo va a odiar, aunque esta Momo menciona que eso no tiene ningún sentido,
prohibido odiar a alguien por su nombre, pero Okarun insiste en que sabe que ella lo hará, mientras Momo le dice que eso no lo decide él, y desde cuándo se supone que ella odia a alguien por algo así, y Okarun le dice que desde siempre, aunque la misma aclara que ya no se acuerda de eso, pero Okarun continúa insistiendo en que simplemente confíe en él y no le va a decir su nombre. De esta forma, Momo termina molestándose y Okarun simplemente mantiene su posición, preguntándole entonces de dónde viene el apodo Okarun, y seguramente debió haber habido algún motivo para que le haya colocado ese emote, recordando cómo es que en el pasado esta le colocó el apodo de Okarun porque le gusta el ocultismo, y este responde de la misma forma, es porque le gusta mucho el ocultismo, a lo cual Momo simplemente le pregunta entonces de qué va ese rollo, y tras un pequeño silencio un tanto bastante incómodo, Okarun siente que esta Momo está realmente lejos, y aunque están uno al lado del otro, es como si estuvieran a kilómetros de distancia, recordando todos aquellos momentos que pasaron juntos, y como es que parece que se han desvanecido, y no importa cuánto se lo explique en detalle, no hay vuelta atrás, está completamente convencido de eso, pero aún así es incapaz de aceptarlo, a lo cual Momo le termina preguntando qué cosas sobrenaturales le gustan más, y Okarun le responde que las cosas relacionadas a los alienígenas, y parece que aún así la conversación está muriendo, preguntándole Okarun a Momo si es que acaso ella cree en los alienígenas, y esta saca el hecho de que como son creencias, piensa que es algo muy personal, pero Okarun aclara que en este caso no, porque los alienígenas sí existen. Entonces Momo, actuando como habitualmente actúa, le pide en ese caso que le enseñe uno, y Okarun le aclara que ya ha visto uno, ya que Bamora es una alienígena, pero lo que sabe esta Momo es que Bamora es un estudiante de intercambio de la India, pero Okarun le dice que para haber perdido la memoria, lo dice muy convencida. Entonces Momo, notando las palabras bastante sarcásticas de Okarun, le pide que entonces le demuestre que se equivoca, y vamos con Bamora, a la cual le habían pedido que se colocase su traje. Sin embargo, está clara que durante la pelea se terminó rompiendo, así que tuvo que llevarlo donde el señor Penecito para que éste lo arregle, obviamente dejando a Okarun como simplemente un hablador, y Momo entonces le continúa insistiendo que se lo demuestre, y este menciona que lo está intentando, mientras Momo le dice que se dé prisa, y ya en el segundo intento, Okarun menciona que después de clase pueden ir juntos a la casa del señor Penecito, y ella verá que él es un alienígena. Sin embargo, esto parece que es algo bastante diferente para Momo, quien se aleja, preguntándole qué cosas está diciendo de repente, y si es que acaso le está pidiendo que vuelvan juntos a casa, y obviamente Okarun, dándose cuenta de lo que acaba de mencionar, dice que no quería decir eso, solo estaba diciéndolo para demostrárselo, pero Momo no le cree del todo, pensando que seguramente es una excusa para hacer algo raro, y Okarun continúa aclarando que no, jurándole que los alienígenas existen de verdad, pero Momo le dice que si es que acaso está intentando aprovecharse de que ella no recuerda nada, y utilizar ese rollo del ocultismo para invitarle a salir, pero Okarun le aclara una vez más que le promete que no es nada de eso, es para que ella vea a los aliens, pero Momo parece que ya no le cree, diciéndole que es un ser rastrero o algo así. Entonces se le ocurre a Okarun otra idea, ya que Sakata tiene un objeto alienígena y tienen que ir al club de investigación histórica y cultural, pero Momo piensa que él está intentando cambiar de tema. Entonces una vez llegan al club, Quinta hace de las suyas, diciéndole a Momo que tiene que escucharlo con mucha atención. Antes de que ella perdiera los recuerdos, era su esposa y estaban enamorados. Sin embargo, tanto Aira como Gigi terminan deteniendo a Quinta, quien estaba intentando aprovechar esta oportunidad, diciéndole a Gigi que no se acerque a ese tipo, mientras Aira le dice que deje de estar intentando manipular los recuerdos de la gente. Y finalmente, Quinta termina admitiendo que lo que dijo era mentira, además de que Aira menciona que con lo tonta que es Momo, seguramente termina creyéndoselo, y obviamente Momo no se va a quedar atrás tras este insulto, diciéndole que ande vigilando su propia boca, mientras Okarun intenta calmar la situación. Pero es aquí cuando Aira intenta también aprovechar el hecho de que Momo perdió la memoria, mencionando que después de todo, Momo era su esclava y es normal que la trate así, pero Okarun menciona que esto es mentira, y Gigi y Quinta aprovechan para igual alterar la realidad, siendo Gigi quien menciona que él era el mejor en Smash Bros, provocando que Quinta se levante, reclamando que ese era él y que se disculpe ahora mismo, mientras Okarun aclara que eso también son mentiras. Y con todo el teatrito que han armado, Momo piensa que todos los del club de ocultismo son mentirosos, así que no hay nadie a quien ella crea. Pero por otra parte, Aira le pregunta a Gigi cómo se encuentra Seiko, y esta aclara que ella aún está muy herida por la pelea y sigue ingresada en el hospital en Shimane. En teoría está bastante bien, pero la van a operar otra vez, así que se quedará un par de meses en allá hasta que le den de alta. Además de que Momo también está bastante alterada. Por esa misma razón, piensan que era mejor no contarle todo lo que pasó en su viaje a Shimane. Mientras, Aira observa cómo es que Momo reprende a Quinta, quien estaba aprovechando mucho más la situación,
Y es que Aira decide hacerlo de forma directa, diciéndole a Momo que le preste atención un segundo, revelando su transformación en Acrosara frente a ella, literalmente transformándose enfrente de ella para ver si ésta la reconoce. Sin embargo, esta simplemente le pregunta que, dándose cuenta Aira y Gigi de que no puede ver los poderes sobrenaturales. Y es que Gigi también ha intentado utilizar el poder y la transformación del mal de ojo para ver si lo reconoce, pero tampoco puede verlo, lo cual significa que Momo ha terminado perdiendo sus poderes. Y obviamente Momo, tras todo este espectáculo, les pregunta si es que acaso ya han terminado, ya que le gustaría irse, y Gigi le dice que sí, y que gracias por todo. De esta forma se retira, pero le dice a Okarun que la siga, el cual simplemente le dice que sí. Sin embargo, en ese momento, Aira termina tomando a Okarun por el brazo, diciéndole que no puede llevarse a Takakura, revelando el nombre de Okarun, además de que le dice que quiere comer junto con él, ya que le preparó un bento especialmente para él, y quiere que lo pruebe, mientras Okarun obviamente está bastante avergonzado. Sin embargo, Momo le dice que si esa era la razón por la cual no quería decirle su nombre, y dijo que lo odiaría, pero ellos sí pueden llamarlo por su nombre sin ningún problema, preguntándose si es que realmente ellos eran amigos. Entonces Gigi intenta salvar la situación, mencionando que sí son muy amigos. Es más, Okarun y ella se llevan súper bien, pero termina mencionando que en realidad ella es mucho más amiga de Okarun que Momo, y el pobre Okarun simplemente puede decir que sí son amigos, pero su situación es diferente. Pero ante todo, el teatrito que estaba pasando en el lugar, Momo termina cansándose, mencionando que parece que así son las cosas, y que lo entiende perfectamente, retirándose del lugar, dejando a Okarun atrás, mientras Momo parece tener una expresión bastante desanimada. Después de todo, a pesar de todo lo que pasó, realmente está bastante cabreada, preguntándose cuál es ese sentimiento, ya que se siente completamente desplazada, preguntándose qué es lo que está pasando. Pero mientras esta se encontraba de camino, alejándose del lugar, en el pasillo termina encontrándose con el conde Saint Germain, quien le dice que le cuente todo lo que le preocupa. Y es que parece que Saint Germain también ha captado el hecho de que Momo haya perdido la memoria y está a punto de hacer una de sus jugadas. Obviamente Momo le pregunta quién es y por qué el colegio ha dejado entrar a un zarito como él, pero este le dice que es muy gracioso y que parece que realmente se ha olvidado por completo de él, repitiéndole que él es el supervisor del club de investigación de historia y cultura, el profesor Sang-hom. Pero Momo le dice que está mintiendo, ya que a él no lo conoce de nada. Sin embargo, Saint Germain le dice que aunque no lo recuerde, él sí la conoce a ella. Y obviamente, con Momo, que está sospechando bastante de Saint Germain, algo que es bastante característico de la misma, decide pasar de largo de Saint Germain. Pero cuando pasaba por su lado, Saint Germain le había extendido la mano por la espalda, ofreciéndole un silbato antidelincuentes, y que si alguna vez está en apuros tiene que utilizarlo, aunque no sabe realmente si será de mucha ayuda. A lo cual, Momo simplemente termina tomándolo y pasando de largo. Después de todo, Saint Germain le dijo que en fin, es solo por su seguridad, así que puede quedárselo. De esta forma, Saint Germain hizo su pequeño movimiento, alejándose de Momo, mientras por su parte, Momo le preguntaba a sus compañeras respecto al profesor, las cuales le aclaran que él siempre ha estado, aunque Momo no lo recuerda, y piensan que realmente perdió la memoria del todo, ya que, según sus amigas, Saint Germain lleva en la escuela desde que ellas entraron en el instituto, a lo cual Momo no se lo cree realmente, ya que después de todo, a ellas sí las recuerdan, pero no a ese profesor. Entonces sus amigas le dicen que, pero aún así, terminó olvidándose de Okarun, y que seguramente él la está pasando bastante mal. E irónicamente, una de sus amigas le dice que es su pobrecito novio, pero Momo parece que no escuchó esto último, mencionando que ella sabe que se llevaban bien antes, pero la verdad no lo sabe, ya que hay muchas cosas que realmente no recuerda, además de que se siente bastante aislada de todos los demás. En cambio, sus amigas, en una muestra de apoyo, le dicen que lo que tiene que hacer es callarse e ir a una cita con Okarun. Después de todo, ella simplemente es una persona bastante corta y tiene que dejar de llorar por las esquinas. Tiene que empezar a entrar en acción. Eso es lo único que pueden hacer los cortitos como ella. A lo cual obviamente Momo se enfada porque le están llamando cortita. Pero de todas formas van a ir a buscar a Okarun. Entonces vemos cómo es que al mismo le habían mencionado una momia, mostrándonos cómo las amigas de Momo terminaron arrastrándola justo frente a Okarun. Y es que ellas han terminado escuchando que parece que hay una momia con los vendajes y todo. Y es por eso que habían pensado que podrían ir todos ellos juntos a verla. Y es que obviamente están forzando a Momo, mencionando la última que ha dicho que no piensa ir con ellas.
mientras su amiga menciona que la propia Momo también se muere por ir. Y es que de esta forma, forzando a Momo, terminan visitando el museo en Japón, donde Okarun ya está bastante emocionado, ya que van a poder desvelar los increíbles misterios de las civilizaciones antiguas, aunque a Momo le da un tanto de grima, mientras una de las amigas de Momo se pregunta dónde podría comer algo rico, y la última menciona que ya desde ahora les avisa que no está interesada en ver las momias. Entonces, de esta forma se nos termina revelando el rostro de una de estas, más bien una de las exposiciones de las momias, donde Momo está bastante sorprendida por el aspecto de estas. Okarun menciona que es bastante increíble, ya que es algo que tiene cerca de 2500 antes de Cristo y que incluso se esté conservando en tan buen estado. Y ya entrando de lleno en la conversación, Momo le pregunta a Okarun por qué momificaban a las personas, y según Okarun es porque la familia real en aquella época creía que para poder resucitar en el más allá necesitaban un cuerpo físico. Es por eso que momificaban el suyo, para poder preservarlo, agregando que en Japón a las momias se les llama mira, que vienen del portugués misa, además de que la misa es una medicina que se utilizaba para momificar, al cual Momo le pregunta si es que acaso alguien ha resucitado después de ser momificado, pero Okarun realmente no lo sabe, aunque en el mundo del oculto existe una teoría que afirma que hay formas de vida extraterrestre que han utilizado los cuerpos humanos. Todo esto mientras las amigas de Momo se escapan del museo, dejando a Momo y Okarun solos en el lugar, mientras Okarun, aún en su explicación, menciona que los alienígenas se visten con esos cuerpos para vivir en la Tierra y cuando tienen que regresar a su planeta, los momifican para así conservarlos hasta la próxima vez que tengan que volver, lo cual aparentemente impresiona bastante a Momo, aunque Okarun piensa que Momo se está burlando de sus palabras, aunque Okarun menciona que solo son teorías, así que pueden ser refutadas en cualquier momento. Pero Momo le dice que no se estaba burlando, ya que realmente le parece muy interesante, a lo cual Okarun le pregunta si entonces realmente creen los aliens, pero esta Momo menciona que eso no, y independientemente de que los aliens existan o no, es muy interesante escuchar a Okarun hablar de ellos. Y obviamente estas palabras terminan haciendo que el corazón de Okarun empiece a latir, mientras Momo recién se ha percatado de que sus amigas se han escapado y los han dejado solos, y bueno, sin más que hacer, terminan saliendo del museo. Mientras, Momo está bastante irritada por el hecho de que sus amigas le hayan invitado y también la hayan abandonado, y en determinado punto le dice a Okarun que está bien, ya que a partir de ahora puede volver sola a casa, y justamente Okarun le dice que no, y que la deje acompañarla hasta su casa. Obviamente Momo piensa que Okarun está intentando otra vez coquetear con ella, pero este aclara que no, solo es que está algo preocupado. Entonces repentinamente Momo le pregunta a Okarun si es que acaso ella le gusta. Entonces en ese silencio, mientras Okarun y Momo están un tanto avergonzados por el rumbo de la conversación, Okarun termina soltando de una que sí, le gusta un montón, lo cual obviamente hace que Momo se sonroje aún más en ese instante. Pero volviendo a la realidad, se queja preguntándole por qué lo dice tan tranquilo, y es que Okarun le dice que es porque ella se lo ha preguntado, y esta sigue insistiendo con que si es que acaso basta con que le pregunte para que lo ande soltando. Y es que, según Okarun, si se trata de Momo, obviamente iba a responder que sí, pero intentando cubrirse, le dice que no tiene que decirle, ya que él también sabe que a ella le gusta. Y obviamente ante este comentario, Momo, que aún está muy avergonzada, le pregunta a qué viene eso, preguntándole por qué él iba a gustarle a ella, mientras el corazón de Okarun está latiendo mucho más fuerte al parecer, solo respondiéndole que parece que realmente lo ha olvidado todo. Y obviamente estas palabras hacen que Momo se enfade más, diciéndole que realmente no le gusta y que deje de malinterpretar todas las cosas. Sin embargo, Okarun, aún insistiendo, menciona que él sabe que le gusta a ella, lo cual provoca que la propia Momo, bastante furiosa, sostenga el rostro de Okarun, diciéndole que se calle, repitiéndole que no le gusta. Pero Okarun continúa insistiendo con el hecho de que simplemente lo ha olvidado y que sí le gusta. Pero para Momo, estas son las palabras de alguien muy egocéntrico, mientras Okarun continúa insistiendo en sus palabras. Al cual Momo le pregunta si ese es el caso, entonces ¿por qué le contó su verdadero nombre a esa chica? Refiriéndose obviamente a Aira, la cual sabía el nombre de Okarun, que es Takakura.
revela, mientras Okarun simplemente le responde que si es que acaso no lo va a reconocer, ya que se está preocupando por él, mientras esto hace enfadar aún más a Momo. Sin embargo, en ese breve momento, todo el espacio se oscurece repentinamente, lo cual ya sabemos lo que se viene en este momento, mientras Momo se pregunta qué es lo que está pasando, ya que todo se ha vuelto súper oscuro, y Okarun lo reconoce perfectamente, mientras se nos revela una persona pedaleando en una bicicleta. Y sí, así es. Después de un día de una escuela normal, siempre tenemos que tener una invasión masiva por parte de algún enemigo, y en este caso le toca a los serponianos, junto con lo que parece ser una especie de momia egipcia. Entonces, frente a estos enemigos, Momo se pregunta qué es eso, pero rápidamente Okarun toma su mano para escapar del lugar, mientras vemos que un nuevo criptido se ha unido a los serponianos en esta persecución, pareciendo ser una momia, mientras Momo se pregunta quiénes son ellos y por qué los están persiguiendo. Sin embargo, Okarun le dice que no mire atrás, dándose cuenta de que este es el momento menos oportuno, ya que ni Ayase ni él son capaces de utilizar sus poderes, mientras los serponianos se unen en 3 unidades para desplegar la zona espléndida, y arrojando este ataque, rápidamente va hacia Momo. Sin embargo, es Okarun quien termina bloqueándolo, siendo simplemente empujado hacia atrás, lo cual deja confundidos a los serponianos, mientras Okarun le dice a Momo que siga corriendo. Y es que, según los serponianos, Okarun ha logrado repeler la zona espléndida, mientras él mismo se reincorpora para seguir escapando, comparando la sensación como si lo hubiera aplastado un gigante, aunque a su vez recuerda que es diferente de aquella vez, ya que no terminó completamente aplastado como la primera vez que recibió ese ataque, dándose cuenta de que se trata del entrenamiento que ha hecho hasta este punto, o sea, el entrenamiento espiritual para controlar el ki. Pero en ese momento, en el bolsillo de Okarun, la vara demoníaca empieza a brillar, lo cual obviamente es notado por el último. Sin embargo, por otra parte, Momo termina soplando el silbato que Saint Germain le había dado, mientras grita que alguien los ayude por favor, ya que los están persiguiendo un par de frikis. Y mientras continúa soplando el silbato, Okarun le dice que es inútil, ya que ahora mismo solo pueden correr. Y obviamente está Momo, sin saber nada respecto a lo que es el mundo vacío o el espacio oscuro, menciona que ese es un silbato antidelincuentes y si alguien lo oye, entonces podrá avisar a la policía. Sin embargo, Okarun le dice que no hay nadie más ahí y soplarlo solo le servirá para quedarse sin aire. Y obviamente Momo no entiende a qué se refiere Okarun exactamente, pero él mismo le dice que tienen que llegar a la casa de Gigi, donde van a poder hacer algo. Mientras tanto, los serponianos le preguntan a su nuevo contratista si es acaso no va a hacer algo, siendo el nombre de esta especie de momia la señora Doris, la que vemos que se encuentra en una bicicleta y va bastante despacio. Y aquí hay algo bastante interesante, y es que uno de los serponianos menciona que tendría que haber usado otro cuerpo, y también deben darse prisa para atrapar a ambos sujetos. Sin embargo, aparentemente, la señora Doris se percata de lo que está a punto de pasar, y utilizando una de las vendas, crea un camino blanco justo por sobre su bicicleta, o mejor dicho, por delante de su bicicleta. Y mientras Okarun y Momo se dan cuenta de que también están siendo acorralados por la parte del frente, Okarun se da cuenta de que el piso ha cambiado, rápidamente diciéndole a Momo que pare en ese instante. Sin embargo, la misma termina cayendo en un vacío, y antes de que caiga completamente, Okarun la sostiene, salvándola de caer en un espacio vacío. Rápidamente le dice que le dé la otra mano, y ayudando a Momo, logran levantarse por sobre las marcas, o mejor dicho, las señalizaciones del camino, mientras se nos muestra cómo es que el resto de serponianos empiezan a caer por todos lados. Y ante todo esto, Momo se está preguntando qué pasó, dándose cuenta de que todo aquello que está fuera de la línea blanca se ha vuelto un espacio vacío enorme, mostrándonos cómo es que la señora Doris había creado su propio camino utilizando sus vendas, mencionando uno de los serponianos que parece que esta es una habilidad de la señora Doris, quien ha empezado a perjudicar a sus propios hombres, y que probablemente si ha llegado a ese punto no le importa quién vive y quién muere, mientras Momo le pregunta a Okarun quiénes son ellos y por qué están haciendo todo eso, y este le dice que es porque están siendo atacados por alienígenas. Y obviamente, Momo realmente no entiende qué está pasando, pensando que simplemente está bromeando, preguntándole si es que acaso ese sujeto envuelto en vendas también es un alien, a lo cual Okarun realmente no lo sabe. Y obviamente, estando acorralados en medio del espacio vacío, no saben qué hacer, mientras Okarun le dice que se mantenga detrás de él. Y en ese instante, la señora Doris parece haber lanzado un ataque que terminó partiendo a la mitad la mochila de Okarun con un enorme y rápido impulso, al punto que tanto Momo como los serponianos están muy sorprendidos por ese ataque. Sin embargo, la señora Doris termina percatándose de que ha fallado con su objetivo, y es que Okarun ha logrado bloquear la parte letal del ataque, a pesar de que recibió un poco de daño, resultando que la varita demoníaca ha logrado cubrirlo del ataque. Mientras, rápidamente le pregunta a Momo si es que se encuentra bien.
y Momo le dice que no debería preocuparse por ella, ya que es ella quien debería preguntárselo a él. Este menciona que está bien, ya que llevaba encima el amuleto que Seiko le dio, y que finalmente lo entiende. Finalmente se dio cuenta de cómo funciona el bastón del demonio, recordando cómo es que el ejercicio que hizo los últimos días se trataba de canalizar el ki en el vientre y hacer que fluyera por su cabeza. Y es que esta varita sirve como una especie de conductor de ki, por el cual, utilizándola, solo tiene que imaginar que dispara un rayo láser, generando a partir de la pequeña varita lo que suponemos es una espada láser. El faraón había lanzado un ataque que fue bloqueado por Okarun, quien ante la vista de los serponianos había activado la varita demoníaca, la cual se convirtió en una especie de espada láser, preguntándose Momo qué es eso, a la vez alabando a Okarun ya que no sabía que él podría hacer eso. Sin embargo, en ese instante, la espada láser de Okarun termina aguándose, o mejor dicho, termina perdiendo fuerza, preguntando Momo qué es lo que le está pasando. Y es que Okarun solo ahora acaba de activar el poder de la espada y recién está aprendiendo a controlar el poder espiritual, siendo Momo quien pregunta si es que acaso eso funciona con poder espiritual, pero Okarun le aclara que ese bastón se lo dio Seiko y funciona al imbuirlo con poder espiritual. Entonces, una vez más, el faraón se posiciona para lanzarles un ataque, apresurando Momo a Okarun a que vuelva a hacer lo suyo. Sin embargo, este le pide que por favor no lo presione porque necesita concentrarse. Pero no solo eso, sino que los serponianos terminan dándoles alcance, lanzando un ataque psíquico que por poco hace que ellos caigan, preguntándose Momo qué ha sido eso, mientras los serponianos continúan acercándose a nuestro grupo por la espalda, y en vista de que es muy complicado pelear en esta posición, Okarun le pide a Momo que salte a la pared, aunque esta menciona que no quiere hacerlo porque se puede caer. Sin embargo, sin darles nada de tiempo, el faraón termina volviendo a atacarles, y Okarun efectivamente logra activar una vez más la espada láser bloqueando el ataque de la katana, demostrando que sin duda el faraón es un peligro, y por sobre todo, al estar en medio de la calle, Okarun y Momo son un blanco fácil, por lo cual tienen que moverse, aunque para nada es algo fácil de hacer. Y bueno, si no lo han notado, el faraón terminó decapitando a uno de los serponianos, pero lo peor es que los serponianos ya han reunido 3 unidades, así que ya pueden desplegar la zona espléndida, y efectivamente lanzan el ataque a Okarun. Sin embargo, a pesar de que la zona espléndida había sido desplegada, no ha hecho ningún tipo de efecto tanto en Momo ni en Okarun, y alguien termina escaneando el silbato que Momo había soplado antes con un escáner, preguntándose esta misma persona, ¿por qué tienes ese silbato? Y el caso es que sí, sorpresivamente, quien vino en ayuda de Momo y de Okarun fue la globalista, la cual había bloqueado el ataque de la zona espléndida, pero la misma, que parece que también está confundida, les pregunta qué es lo que están haciendo ellos aquí. Es entonces que Okarun se da cuenta de que es una alienígena, mientras Momo, que no la conoce, se pregunta si es de los suyos, pero la misma globalista lo niega, mencionando que no es de los suyos, lo que ella quiere es matarlos, a lo cual obviamente Momo, que realmente no la conoce, se pregunta por qué, mientras los serponianos se dan cuenta de que se trata de un luchador cool, preguntándole qué significa eso, y si ha unido fuerzas con Momo Ayase, pero la globalista menciona que no se lo va a perdonar tratarla así. Primero la pone a hacer pan, y ahora tiene que salvar a esos dos. Entonces volvemos al pasado, donde la globalista le estaba pidiendo a Saint Germain un traje más poderoso. Después de todo, el que ella estaba utilizando era muy frágil y difícil de usar, pero parece que a Saint Germain realmente le da igual, exigiendo una vez más la globalista que ahora mismo lo está ayudando, y por lo menos puede hacer lo que ella le pide, aunque obviamente Saint Germain se niega, y finalmente cede un poco, dándole el silbato, contando eso como otro trabajo. Le dice que cuando ese silbato sea soplado, la alarma que se encuentra en la entrada sonará y tendrá que ir a salvar a la persona que haya soplado el silbato, la cual encontrará fácilmente porque el silbato tiene un GPS, a lo cual obviamente la globalista dice que si hace eso, entonces le va a dar un traje más poderoso, y Saint Germain dice que sí, pero tiene que tener en cuenta que este es otro trabajo, así que tiene que hacerlo como es debido, y a regañadientes la globalista termina aceptando. Y una vez más volvemos al presente, donde la última se lamenta por haber jurado que haría el trabajo perfectamente, mientras Momo está intentando llamar su atención, preguntándole por qué quiere matarlos si son majadísimos, a lo cual Okarun le dice que no la provoque, mientras los serponianos se preparan una vez más para lanzar otra zona espléndida, declarando que su objetivo son Momo y Takakura. Sin embargo, antes de que lo hagan, uno de ellos recibe un rodillazo por parte de la globalista, mientras Momo está bastante contenta ya que piensa que gracias a ella la globalista los está ayudando, y que esa es la técnica que ella ha implementado y está funcionando, mientras Takakura está confundido, preguntándose si realmente vino a salvarlos, pero la globalista vuelve a negarlo, mencionando que solo está ahí para matar a los serponianos. Y efectivamente parece que está bastante furiosa con el trabajo
trabajo actual porque lanza una patada bastante potente que derriba a todo un grupo de serponianos y de esta forma empieza a darle una paliza a todos los serponianos que estaban por la zona, mientras Momo la alienta a que siga cargándose a varios serponianos. Ocarun le dice que tienen que aprovechar para huir. Sin embargo, el faraón en la bicicleta en esta ocasión vuelve a atacarlos y efectivamente Ocarun vuelve a bloquear este ataque y Momo finalmente pasa a la acera dejando a Ocarun para que él pueda pelear de forma más efectiva. Entonces, ya estando en la acera, Ocarun le dice que mientras él lo retiene, ella tiene que ir a la casa de Gigi, ya que seguramente él va a poder protegerla y por ahora él es el único que puede pelear contra ese sujeto. Así que le insta a que se vaya una vez más, mientras intercambia un par de golpes contra el faraón, quien en esta ocasión logra hacerle varios cortes alrededor del cuerpo a Ocarun. Sin embargo, este empieza a recordar su entrenamiento. La vez que cerró los pisos, tiene que acelerar sin levantar la cabeza y efectivamente logra acertar un golpe en el faraón. Y la otra es cuando tiene que limpiar siempre de arriba hacia abajo y utilizando esa misma fuerza logra cortarle un brazo al faraón. Si es que literalmente esto es prácticamente Karate Kid. Bueno, una buena referencia. Ya habiendo cortado el brazo que sostenía la espada, parece que Ocarun está empezando a obtener la ventaja, al punto que Momo, quien aún se encuentra en el lugar, menciona que es muy sorprendente, pero Ocarun, bastante serio, continúa en la pelea. Y a pesar de que el brazo del faraón había sido cortado, repentinamente las vendas de este vuelven a conectarse, lo cual toma por sorpresa a Momo y Ocarun. Y aprovechando que el brazo estaba más cerca de Ocarun, el faraón logra lanzar un estoque directamente hacia Ocarun, pero por suerte no le dio en el corazón y Ocarun logró bloquear al menos una parte letal del ataque, mientras la momia sacaba su estoque para repetir el ataque. Todo esto frente a Ayase, quien rápidamente había saltado y empujado a Ocarun para que evite el segundo estoque. En tanto, la momia termina continuando con su camino, mientras Ocarun, aún estando lastimado, le pide a Momo que se dé prisa y corra a la casa de Gigi, pero esta en esta ocasión termina negándose, y en ese caso Ocarun le dice que mantenga la cabeza agacha porque es muy peligroso y que se sujete muy bien a él porque si no podría caerse, y de esta forma Momo se termina sosteniendo de Ocarun para no caerse en el espacio vacío, que es la habilidad especial de esta momia. Y aprovechando que la momia está bastante lejos, Ocarun le pregunta a Momo si es que recuerda el hechizo que Seiko le enseñó en la primaria para liberar el ki. Obviamente Momo le pregunta cómo sabe eso. Sin embargo, Ocarun le dice que intente hacerlo ahora, ya que es posible que ella también pueda utilizar la espada, o sea, el bastón demoníaco mejor que él. Entonces Momo empieza a hacer la técnica que Seiko le había enseñado, liberar el ki, empezando por la barriga, hasta concentrarlo en la cabeza, mientras la momia va a lanzar un nuevo ataque, el cual Ocarun, con la espada que aún se queda corta, logra bloquear estos ataques, y ya esquivando y sobrepasando este ataque, le pasa el bastón demoníaco a Momo para que intente hacerlo. Sin embargo, a pesar de que la misma utiliza la técnica en el bastón demoníaco, no pasa nada. Literalmente no ha salido ningún tipo de energía del bastón, a lo cual Ocarun se pregunta por qué está pasando esto si se supone que ella es mejor controlando el ki que él. Pero no hay tiempo para reaccionar, ya que la momia va a volver a lanzar otro ataque. Rápidamente Momo se pone detrás de Ocarun, el cual vuelve a convocar la espada espiritual, y en esta ocasión es diferente, ya que la espada termina creciendo de una forma realmente inmensa, al punto que es capaz de cortar a la momia por la mitad, cuando esta aún no estaba realmente cerca, lo cual obviamente sorprende a Ocarun y a Momo, mientras la momia en el aire vuelve a regenerarse y vuelve a la bicicleta, preguntándose a Ocarun qué ha sido eso, al punto que la propia Momo también está muy sorprendida, porque el bastón se ha hecho realmente enorme. Pero, una vez más, el propio bastón ha vuelto a un tamaño muy pequeño, a lo cual Ocarun parece que se ha dado cuenta de qué fue lo que pasó, pidiéndole a Momo que vuelva a utilizar ese hechizo. Y en esta ocasión, en contacto con Ocarun, la espada vuelve a ser gigante. Y es que, según Ocarun, el ki de Momo fluye a través de Ocarun hasta llegar al bastón. Aunque Momo aún no entiende claramente qué es lo que está pasando, pero Ocarun se da cuenta de que a esa distancia van a poder enfrentarse a él. Solo falta ver cómo pueden lidiar con su regeneración. Entonces parece que finalmente tanto Ocarun como Momo tienen una forma de vencer la momia. Sin embargo, en ese instante todo a su alrededor se vuelve completamente oscuro, preguntándose qué es lo que está pasando. Y a pesar de que tienen la espada espiritual, realmente no pueden ver nada porque están encerrados en un espacio completamente oscuro, pero se escuchan un par de sonidos, preguntándose Momo
qué son esos sonidos, ya que vienen de todas direcciones. Y si es así, no van a poder saber de dónde va a atacar. Sin embargo, en ese momento, uno de los sonidos termina justo detrás de ellos. Y efectivamente, Ocaron ha logrado bloquear este ataque por parte de la momia, quien estaba atacando por detrás. Sin embargo, justo después de eso vuelven a perderlo. Y a pesar de que Ocaron agita la espada hacia todos lados, no pueden alcanzarlo. Y es que realmente están a ciegas. Por lo cual Momo le dice que puede intentar dar una estocada con el bastón para intentar emitir luz para ayudarlos. Pero en ese momento vuelven a escuchar el sonido y Ocaron vuelve a bloquear un ataque de la momia. Sin embargo, se nota que aún así están en desventaja. Y es que ha sido por un pelo, por lo cual casi la momia les da. Después de todo, la momia sí sabe dónde se encuentran. Preguntándose Momo cómo es que puede saberlo. Sí, ellos ni siquiera son capaces de alcanzar a ver sus manos. Y conociendo obviamente a Ocaron con todos los conocimientos que tiene, se da cuenta de que la momia está utilizando ecolocalización. Obviamente Momo no tiene ni idea de qué está hablando, pero le explica que es una habilidad que los animales utilizan, como los murciélagos y delfines, para reconocer los objetos que los rodean. Después de todo, siempre que sale hace un ruido. Así es como mide la distancia con el enemigo. O sea que la momia tampoco puede verlos, lo cual es muy probable ya que esa máscara funeraria le debe cubrir los ojos. Y ya que saben cuál es su punto débil, va a estar bastante fácil acabar con él. Confianza que Ocaron no entiende, preguntándole qué es lo que pretende. Y es que según Ocaron, puede que ellos sepan que él no puede verlos, pero si siguen sin saber cómo derrotarlo, entonces él puede regenerarse de los cortes, a lo cual Momo menciona que en ese caso tienen que hacer que él sea incapaz de regenerarse. Después de todo, también es una momia, a lo cual Ocaron parece que entiende más o menos el punto de Momo. Y en medio de la oscuridad completa, apagan también la espada espiritual, esperando a que la momia los ataque. Entonces, en medio del silencio, vuelven a escuchar ese sonido y la momia termina blandiendo la espada, en esta ocasión partiendo a alguien por la mitad. Y cuando parece que, podría haber sido cualquiera de nuestros protagonistas, estaba claro que se trataba de un señuelo, el cual era la chaqueta de Ocaron con la mochila y un poco de la ropa de Momo. Y es que ambos se habían sostenido por debajo de las líneas blancas, las cuales son como puntos flotantes. Y aprovechando que la momia había pasado, Momo rápidamente sostiene una de las vendas. Y es que su plan era atraparlo, pero la momia está bastante insistente, por lo cual Momo está cayéndose y Ocaron rápidamente salta hacia ella para sostenerla, siendo que ambos terminan sosteniendo a la momia y rápidamente Ocaron le dice que la enrolle. O sea, que enrolle la venda de la momia que acaban de sostener, tal y como una caracola. Entonces rápidamente empiezan a girar sus brazos, enrollando las vendas de la momia, mientras la momia sigue haciendo fuerza porque Momo está por caerse. Entonces continúan enrollándola y enrollándola con toda fuerza, al punto que la momia empieza a perder las vendas de todo su cuerpo. Y efectivamente al final, todo su cuerpo termina totalmente descubierto, al punto que Ocaron se da cuenta de que finalmente han logrado exponer su piel. Y se menciona que cuando las partes de una momia entran en contacto con el aire, estas se descomponen al instante, mostrándonos cómo el cuerpo de la momia ha terminado totalmente desintegrado en medio del vacío, al cual Momo y Ocaron observan cómo se está desintegrando poco a poco. Pero repentinamente, una ballena sale del cuerpo del faraón. Entonces se recuerda la teoría de que los aliens necesitan un cuerpo humano para sobrevivir en la Tierra. Por esa razón, preservan sus cuerpos originales hasta el momento de regresar a su planeta, a lo cual Ocaron, recordando esta teoría, se da cuenta de que ha salido el cuerpo original del alienígena, el cual aparentemente es gigantesco. Sin embargo, en ese instante, todo alrededor vuelve a la normalidad, pero aún siguen en el espacio vacío, ya que solo el asfalto ha vuelto a la normalidad, con Ocaron y Momo en esta ocasión en un suelo firme, mientras observamos que la ballena está flotando por sobre la ciudad, lo cual yo dije que vendría a ser su segunda forma de jefe, y obviamente Ocaron y Momo están completamente aterrados. Además de darse cuenta de que es enorme, Ocaron se da cuenta de que se está cayendo, pidiéndole a Ayase que se sujete fuerte a él y que no se mueva. Preguntándose Momo cómo es que podría caber todo eso dentro de aquellas vendas. Preguntándole a Ocaron dónde está el bastón demoníaco. Rápidamente este lo saca y Momo le dice que entonces lo utilice. Y Ocaron, aprovechando, le dice que necesitará su ayuda, ya que realmente no puede hacerlo con su poca energía espiritual, pidiéndole a Momo que se visualice liberando el ki. Entonces en esta ocasión liberan la que se
sería la más grande espada espiritual hasta ahora que han sacado en conjunto, mientras la ballena termina cayendo sobre ellos. A lo cual, a la distancia, mientras la ballena había aplastado a Ocaron y a Momo, vemos como los serponianos mencionan que si es que acaso es estúpido, ya que le han dicho varias veces que si abandona el cuerpo humano, la gravedad de la tierra lo aplastaría. Mientras, estos, sin saber qué más hacer, simplemente salen corriendo del lugar, ya que han vuelto a fracasar, dándose cuenta de que es completamente inútil. Mientras que por otra parte, la ballena que había caído sobre Momo y Ocaron empieza a inflamarse, al punto que termina estallando, lo cual es realmente algo bastante gore, ya que muchos trozos de esta ballena llegan a muchos edificios cercanos y nos dejan esto con todo el cuerpo de la ballena completamente destrozado. Es entonces, después de esta escena extremadamente sangrienta, que finalmente Momo y Ocaron vuelven al espacio real y sorprendentemente, no sé si es efecto del bastón demoníaco, pero hay una vasera protegiendo a Momo y Ocaron, donde vemos que fue Momo quien terminó cubriendo a Ocaron con la vasera, o sea que Momo finalmente ha recuperado sus poderes, mientras Ocaron se da cuenta de que finalmente han vuelto al espacio real y Momo se pregunta si es que realmente han ganado, preguntándole a Ocaron si es que se encuentra bien. De esta forma, tras haber derrotado al faraón o a la ballena espacial, Momo alaba a Ocaron ya que él lo ha derrotado. Sin embargo, este lo niega, ya que fue Momo quien lo hizo y no lo hubieran podido vencer si no hubiera sido gracias a ella, agregando que pese a haber perdido la memoria, sigue siendo igual de astuta y valiente. Le alegra tanto que sea la haya sido siempre. Palabras que obviamente terminan tocando el corazón de Momo, aunque a su vez Ocaron agrega que también le alegra que ella esté a salvo. De todas formas, Momo, tras el cansancio, se disculpa con Ocaron, ya que tiene que pensar un poco, además de que tiene todas las vendas enredadas en los brazos, y por sobre todo, el esfuerzo que le tomó tanto hacer la vasera, aunque sea de forma inconsciente, y ayudar a Ocaron con la espada espiritual, ha provocado que la misma no pueda moverse adecuadamente y su cuerpo terminó temblando hasta ahora, por lo cual, como es de esperar, Ocaron ofrece su espalda, ya que la puede llevar cargando. Además menciona que está acostumbrado en llevarla en los brazos. De esta forma, Momo, a pesar de que está un tanto apenada, termina subiéndose a la espalda de Ocaron, mientras le pregunta si es que acaso ella no pesa, y Ocaron, siendo el caballero que es, le dice que no pesa nada, y obviamente no pesa nada. Literalmente desde la primera temporada que Ocaron la va cargando, incluso cuando se transformaba en su transformación híbrida de la turboabuela. Obviamente Momo le dice gracias mientras continúan su camino, y en el transcurso de a casa de Momo, la misma le quiere preguntar algo a Ocaron, palabras que son: creo en los aliens. Momo finalmente cree en la existencia de los aliens. Entonces cambiamos de escenario y volvemos al hospital donde se encuentra internada Seiko, la cual se encontraba durmiendo. Sin embargo, algo termina despertándola, provocando que la misma se coloque sus lentes. Y sí, efectivamente, quien la despertó fue nada más ni menos que la turboabuela, quien estaba recostada a los pies de la cama de Seiko, donde la turboabuela estaba bastante feliz y bastante cómoda. Y es que finalmente se han vuelto a reunir. Seiko le pregunta si ha comido, al cual la turboabuela le dice que sí, el mundo está lleno de cosas ricas. Entonces Seiko, ya más aliviada, vuelve a cerrar los ojos, diciéndole que en ese caso le alegra. Sin embargo, la turboabuela menciona que sí ha estado bastante bien, aunque hay muchas cosas por ahí que no acaban de ser de su gusto. Y ya terminando con este video, primero que nada me gustaría desearles felices fiestas a todos. Ya estamos cerrando el 2025. Irónicamente, el canal casi desaparece a mediados del año. Literalmente se perdieron todos los videos de Octavo Kaiju y de Dan, y solo, recientemente los volví a resubir, lo cual obviamente terminó afectando mucho al canal, pero aún seguimos aquí. Ya llevamos 3 años con este canal, y aquello que empezó con hacer videos resúmenes de Sakamoto Days, principalmente porque me gustaba mucho leer los comentarios de todos y más que nada estar en contacto con la comunidad, que literalmente no tenían en aquel entonces nadie con quien hablar de esa historia. Y me gusta mucho saber que muchos de ustedes colocan mis videos de fondo mientras hacen sus tareas o sus trabajos. El saber que les ayudo a sobrellevar lo duro y lo difícil que es literalmente trabajar y vivir en este mundo me hace bastante feliz. En especial sus comentarios de mucho apoyo, que en su mayoría intento responder los que puedo, pero terminan siendo tantos que ya se vuelve muy, muy complicado. Aunque si lo han notado, siempre intento responder a sus comentarios, los cuales me gusta mucho leer porque siempre dicen cosas bastante geniales y sus teorías a menudo son muy proféticas. Me gusta mucho leerlos por eso, y siempre termino retrasándome con varias historias, pero siempre estoy trabajando para traerlas al día. Y
no es por supuesto nada sencillo, pero siempre puedo contar con ustedes para que me motiven a continuar con estas historias. Bueno, felices fiestas, espero que todos terminen el año de una excelente forma y no olviden que yo estaré aquí para acompañarlos. Bueno, sin más, yo soy Nach. Esto es Nach TV, cambio y fuera.